Bienvenidos a Palmario, el espacio donde las voces docentes dejan huella. Hoy conoceremos por qué eligieron la educación. Hablaremos de quién los inspiró y qué experiencias marcaron su camino profesional, desafíos, metodologías y proyectos. Da su mirada crítica sobre el sistema y también les preguntaremos si tuvieran algún cargo público importante, ¿qué cambiarían? Acompáñanos en Palmario, porque cada docente tiene una historia que merece ser contada. Adelante, docente Giancarlo Joel García Guadalupe. Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a iniciar una nueva serie de entrevistas a maestros palmarios, es decir, los que han ganado las palmas magisteriales. En esta ocasión nos acompaña el maestro Gerson. Él ha ganado distintos premios, ha ganado 3 veces FONDEP, ha ganado el concurso Maestro que deja huella, Maestro Excelencia. Su trayectoria es amplia. Es un honor para mí tenerlo aquí en esta primera entrevista para la sección de palmarios. Entonces vamos a empezar, maestro Gerson, a ver un saludo, unas palabras para el público docente, público en general que lo escucha. Buenos días, maestro Gerson. Buenos días, Carlos. La verdad me siento muy contento, muy feliz por tu invitación y el saludo siempre cordial a todos los profesores que a través de tu plataforma veo que ellos tienen esta noción y el querer superarse siempre, ¿no? Y sobre todo querer superar las expectativas que en sí tenemos por la sociedad, sobre todo por nuestros estudiantes. Muchas gracias, maestro Gerson. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué decidió estudiar educación? Mira, fíjate que yo estando en la primaria sufrí bastante bullying. Yo tengo origen andino, yo soy de Huancayo, y a los 7 años llego a Lima y tenía, digamos, la falta en el manejo del lenguaje. Mezclaba bastante lo que es el castellano y el quechua. Vivía con mi abuela y mi padre me trajo a Lima. Y tenía digamos, este sentir de los otros chicos, la poca comprensión de ellos y me hacían bullying, ¿no? Me decían cholito, serranito, y mis maestros no encontraban la vuelta, ¿no? Y para esto, uno de ellos, el profesor de comunicación en primaria, el profesor Hugo, lo que hacía era colocarme un palito, perdón, un lápiz debajo de la lengua y me hacía hablar bastante. Entonces, marcó bastante la preocupación de ellos, del maestro. En fin, uno cuando ya empieza, digamos, a escoger las carreras, ve pues quizás ese cariño que le brindaron y ese desarrollo mismo que hizo función en persona, eh, ha hecho pues que yo escoja esta carrera por ese lado, ¿no? Por el lado humanístico, por el lado de formar personas, de darle oportunidad a los diferentes ciudadanos con diferentes características. Y por otro sentido, Giancarlo, me siento muy feliz de estar en aula. Los estudiantes te llenan de bastante energía, ¿no? Te sientes joven eternamente, van pasando los años, pero te sientes joven. Eh, digamos, la vitalidad que tienen ellos hace que el día se te vaya rapidísimo, generas mucha expectativa, eres el líder, digamos, sigue siendo un estudiante eterno y no duele quizás mucho haber dejado nuestro colegio porque es lo que más recordamos nosotros, Giancarlo. Bien, maestro, wow, sí es cierto, nos recargan energías y nos mantienen vitales, ¿no? Es muy cierto, maestro. Ahora, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué profesor de su infancia o adolescencia lo motivó a estudiar educación? Tal vez el maestro Hugo, otro maestro más. Sí, ¿Qué justo, profesor de su claro, infancia? A ver. claro, fue el profesor Hugo Álvarez, Hugo Álvarez Godoy, ¿no? Que justo vive por acá, por Los Olivos. Eh, una persona que aparte de motivarte, hacía que el aula esté súper atenta, súper concentrada. Un maestro que tenía una metodología en el cual todos participaban,
en el cual daba bastante, digamos, preponderancia a la memoria, también al aspecto crítico. Era una persona que generaba la argumentación bastante, el por qué, que ahora utilizamos muchísimo, ¿no? La argumentación, es decir, por qué el verbo es tal y por qué no debería ser. Es digamos, una forma de quizás de llegar al estudiante, de mantenerlo cautivo. Claro, ahí está la palabra, ¿no? Fue un maestro que te mantenía cautivo y en el cual tú al ingresar tenías que estar preparado, es decir, tú antes ya tenías que haber, digamos, visto lo que él ya iba a realizar en clase. Entonces, por ahí me marcó bastante la forma de ser dinámico, de ser jovial, ¿no? De participar en nuestros juegos, de bailar con nosotros, digamos, de coger nuestros problemas y hacerlos parte de él. Entonces, hay muchas circunstancias que él ha hecho que, pues, digamos, yo también incorpore estas partituras dentro de mi práctica. Muy bien, maestro Gerson. La parte de la jovialidad también es muy importante, ¿no? La motivación por medio del ser jovial. Maestro, ¿qué curso de su educación superior recuerda más y por qué? Cuando digo educación superior puede ser pregrado, posgrado. ¿Qué curso recuerda más y por qué? Tanto en pregrado y en posgrado, el curso de filosofía y el de psicología educativa, no ambos. En pregrado tuve la oportunidad de llevarlo en la Universidad de San Marcos. Me fue muy, digamos, muy necesario porque en la vida y como maestro estamos, digamos, en una balanza y equilibrándonos en no caer en ciertas tentaciones, ¿no? Que ocurre, ¿no? Que ocurre. El profesor puede, incluso no debe, quizás manejar dinero, no debe, digamos, tomar parte de algo, pero estamos en esa balanza, ¿no? Entonces, esa parte de llevar la ética, que digamos, es muy importante en nuestra carrera porque manejamos también las notas, las calificaciones, ¿no? Y ahora actualmente hay críticas sobre esto, ¿no? Porque el profesor se parcializa, porque la mamá trae alguna cosa y le va a poner más notas. Entonces, nosotros estamos en esa balanza fina, en esa línea. Entonces, la ética es muy importante, muy necesaria, porque va a ser posible que nosotros podamos dilucidar adecuadamente y podamos valorar y darle, digamos, preponderancia y sobre esto, pues, soslayar lo que realmente como maestro debemos querer. Entonces, eso es muy importante, me marcó, ¿no? Y la parte de psicología educativa, el conocer de antemano, ¿no? Una mirada del estudiante, su percepción, su palabra, el manejo a los padres de familia, ¿no? Y lastimosamente, Giancarlo, creo que han quitado psicología educativa, ya no hay, creo, en pregrado, no está en los sílabos, y también filosofía, ¿no? Que el aspecto de valores, moral, es muy importante, porque tantos casos se ven en docentes y en directivos, ¿no? Bueno, yo he tenido que verlo en esta trayectoria, que a veces hace, pues, que los maestros no tengamos esa mirada todavía, digamos, amplia de la sociedad, porque nuestro trabajo es amplísimo, no termina, ¿no? Empezamos, es bien es cierto, el 2 de marzo y no va a acabar hasta el 2 de enero y pasado todavía. Y algunos tenemos llamadas actualmente, ¿no? De los padres que nos dicen, mira, cómo es la matrícula y seguimos trabajando. Entonces, pero no tenemos a veces ese valor amplio, como mencionaba, porque quizás algunos no han tenido, digamos, esa didáctica, esa enseñanza, ese apego por la ética, por la moral, por el respeto y sobre todo por el manejo de valores. Ah, eso, muy bien, es cierto, ¿no? Estas ciencias que son parte de las bases de las ciencias de la educación, ¿no? Porque ahí tenemos ahí la psicología y la filosofía, es muy cierto, maestro. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué anécdota o hecho recuerda más de sus prácticas preprofesionales o tal vez de sus primeros años de experiencia laboral? ¿Qué hecho, qué anécdota lo ha marcado? Sí, hice mi práctica preprofesional en el colegio Pedro Coronado Arrascuel, el que está en el Puente del Ejército. Y bueno, ahí el colega que me dio, digamos, los alcances en ese tiempo tenía doble trabajo, una de esas situaciones, los profesores somos así, yo ya veía que el profesor pues dictaba en el turno tarde en colegio particular, ahí veía que mientras yo estaba dictando pues él aprovechaba ese momento, ¿no? Para preparar o afinar una clase, y porque miré eso, entonces me di cuenta pues que indudablemente los maestros no nos vamos a concentrar básicamente en un trabajo, sino que pues tenemos que hacer otras labores, ¿no? Como ocurre en el Perú, ¿no? Como está ocurriendo sobre todo en Lima, donde pues tienes uno, dos, tres cosas que hacer. Bien, aquí ocurrió algo. Luego de salir de la clase, porque me dejó hacer la clase,
salí, me acuerdo salí en la tarde, era, ajá, 6 de la tarde, 6:15, y salía para la Plaza Unión para tomar mi carro, yo vivía en Independencia, y estaban empezando el término, no cuadrar, estaban empezando a robar, estaban cuadrando, estaban robando los chicos, y se me acercaron dos, pero uno de ellos, de quinto año, le dice, él es mi profesor, con él no choques, ¿no? Imagínate, eso fue el 2002, aproximadamente, 2002, Wow. 2003. Entonces, sí, los estudiantes, fíjate, eh, luego de haber hecho una clase, estaban en esa situación. Entonces, acá te da un parangón muy amplio, ¿no? No solamente es dictar una clase de matemática y hacer los números, sino que los números tienen que cuadrar, si haces una ecuación, tienen que cuadrar prácticamente en la vida que ellos están haciendo. Es decir, tiene que ser un ejemplo de vida. Resolver una ecuación no significa solamente hacer que hallar el X, sino respetar una serie de reglas. Es decir, ellos tienen que respetar una serie de reglas en su vida, dentro del aula y fuera de ello. Entonces, eso es el tema educativo. Entonces, me ha marcado bastante y como anécdota me sirve que yo no solamente enseño matemática, pues, para que ellos puedan ingresar a la universidad y resolver y hallar el famoso X o Y, hallar las variables, sino sobre todo para que ellos puedan trascender en la parte más social en su hogar y en su vida. Entonces, eso es, ¿no? Es un 50% de, digamos, ya pues vayamos al campo temático, pero el otro también en la parte moral. Es cierto que el enfoque por competencias nos da ya pues las partituras necesarias, pero yo hago énfasis en función de lo que veo realmente. Ellos necesitan ahorita, los estudiantes, una dirección. Lo necesitaron hace más de 20 años y lo siguen necesitando ahora porque los adolescentes están adoleciendo de direccionamiento, no están encontrando en casa, digamos, todo el sostén porque papá, mamá, como lo repito, tienen cosas que hacer. Entonces, como no tienen ese direccionamiento, a veces un TikTok, un video no es suficiente. Entonces, tenemos que redoblar el trabajo y esperemos que pues las autoridades del Ministerio de Educación también den este foco, ¿no? Para que podamos nosotros coludir con otra serie de áreas también. Muy bien, maestro. Me quedo con la frase trascender en lo social, ¿no? En su hogar, en su comunidad. Muy bien, maestro. Muy, muy buena respuesta. Y también ese aspecto que a veces creo que a algunos nos ha pasado, ¿no? Que enseñamos en una zona peligrosa y a veces los alumnos nos defienden, ¿no? O hasta nos acompañan, ¿no? Hasta el paradero para protegernos. Wow, wow. Me ha gustado mucho esa anécdota. ¿Alguna vez pensó en dejar la carrera docente o se sintió desmotivado? ¿Por qué? En algún momento, Sí, tal vez. me pasó hace poco, me pasó el Wow, 2024, me pasó, wow. puesto que yo tenía una familia constituida, la madre de mis hijos, tengo 3 niños, y por situaciones, digamos, parte de la vida, nos logramos, nos separamos, ¿no? Entonces, yo prácticamente le eché quizás la culpa, la responsabilidad del trabajo, porque es cierto, como maestros nos dedicamos muchísimo, ¿no? Y más aún cuando a veces tenemos estas iniciativas de innovación. Entonces, yo atribuí mucho al descuido de mi hogar justamente a la carrera y pensé, ¿no? Dije, creo que para salvar lo que queda de la familia, por lo menos yo optaría por ya retirarme, porque yo de antemano prefiero la familia, ¿no? Claro, puesto después que yo entendí que no es necesariamente por la carrera, por la función, sino son circunstancias de la vida, pero sí pasó por mi mente, ¿no? Pero también me da pie a algo, a los maestros innovadores y a nuestros colegas, ¿no? Es cierto, la dedicación que tenemos por la pasión que nos llama a ser profesor es muy buena, pero también siempre pongamos un límite, ¿no? Ya un hasta aquí, ¿no? El no llevar el trabajo a casa, ¿no? Que a mí, justo mi cambio a Lima es por eso, porque aquí no se lleva a casa. Y eso es muy bueno, aquí no se lleva, o sea, ya se desconecta. Los padres saben que ya estás en casa, no te llaman. No es quizás en otras realidades también como me tocó vivir. Entonces, me parece bien y eso se debe respetar, porque también hay una dedicación también como familia que tenemos que hacer. A veces el Estado no lo reconoce, pero sí, Giancarlo pasó por mi cabeza,
pero luego me di cuenta, pues, no, son circunstancias propias de la vida, no necesariamente, digamos, por una situación, puede ser algún factor, pero no es cuestión de que te termine que tú puedas realizar como familia, pero ocurre, ¿no? Y viendo también otros maestros, también en esa expectativa de innovaciones, todos, sí, también he visto estas situaciones de que han terminado con familia sola, pero siempre hay el llamado, ¿no? No todo es una regla general, solamente como esto podemos sacar algo, un aprendizaje, ¿no? Que es que hagamos de nuestras buenas prácticas de su innovación, pero dentro del marco del colegio, no llevar trabajo afuera, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, prepararnos, mejorar, sí es parte de nuestra propia persona, sí, pero también hacerlos en horarios donde quizás nuestros chicos no estén con nosotros, ¿no? A veces hay un horario donde están durmiendo y podemos aprovechar, ver la manera, porque antes que todo yo aprendí que siempre está nuestra familia, ¿no? Que por cierto yo no me descuidé, de ninguna manera tengo buenos recuerdos y tengo mis hijos preciosos, pero digamos como un marco general de aprendizaje podemos mencionar eso. Wow, maestro, agradezco la sinceridad. Y sí, también he pasado por ello en algún sentido, ¿no? A veces el no organizar bien el tiempo y cuando queremos innovar, queremos tal vez lograr proyectos personales y profesionales, por ahí que a veces tiene sus consecuencias, ¿no? Wow, maestro, le agradezco mucho la sinceridad. A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué metodología o material didáctico lo caracteriza como docente? Bueno, yo el 2017 no creo, sino reinvento lo que es el aprendo haciendo, ¿no? Lo llevo al lenguaje quechua que es Ruwas Payachani, ¿no? No podría decir lo creé, la metodología, porque la metodología ya existió, ¿no? En la década 60, 70, el aprendo haciendo está constantemente, lo reconoce el currículo nacional también, en el cual pues, el estudiante debe moverse en función también de su aprendizaje, debe generar su propio aprendizaje, ¿no? La mejor forma es haciendo. Entonces, lo que yo hago es, lo llevo al idioma quechua, pero le agrego, digamos, la utilización de pirámides holográficas, es decir, de hologramas ahí, ¿no? Ellos aprendan haciendo hologramas, aprendan haciendo o discriminando hologramas, aprendan en función de los hologramas, porque ya hay corriente, tanto en Brasil, tanto en Cuba, de donde yo cito siempre, pues que han hecho el estudio de que los hologramas sí desarrollan aprendizaje en las ciencias y en la física, ¿no? Lo cual yo tuve que ver, estudiarlo, enfocarlo y ver si esto realmente era bien. Y el 2017 se aplicó, 2018, 19, donde existía todavía el examen censal S, los estudiantes, las aulas y las secciones donde fueron aplicadas, pues a nivel nacional salieron con un orden superior, ¿no? Un buen rendimiento, un buen promedio a nivel nacional en estas pruebas estandarizadas. Y eso también es muy importante, ¿por qué? Porque a veces pensamos que una práctica es muy buena porque se ve vistoso, ¿no? Yo puedo hacer un huerto encima de un árbol y pienso que está muy bien, ¿no? No se trata de eso, se trata de que tengas resultados. Y el resultado mejor es el objetivo, ni siquiera el subjetivo, ¿no? El objetivo se da en esas pruebas ese y también cómo ellos se van desenvolviendo en la sociedad, los estudiantes. Ahí se puede ver el margen de un éxito, del éxito de una práctica. Entonces, como tuve este resultado objetivo de ese, bueno, quizás fue lo más sencillo para mí a presentar la práctica a diferentes concursos donde con estos resultados objetivos y concretos, pues tuve en sí ser reconocido, ¿no? En varios concursos. Wow, me quedo entonces Mm. con el aprender haciendo y con los hologramas. Interesante, maestro. Wow, incorporar las tecnologías. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el hecho o suceso más difícil en toda su carrera docente? O sea, en el aspecto profesional, tal vez, ¿no? En la carrera docente, ¿cuál fue el hecho o suceso más difícil? Mira, sigue siéndolo, actualmente es la envidia que existe entre los colegas docentes. No son en general, pero encuentras en un colegio siempre esa envidia, el recelo de diferentes colegas, ¿no? Y no solamente es aquí en Lima, es en todo lugar. He tenido oportunidad de visitar muchos colegios, igual que tú, Giancarlo, he tenido esa fortuna de que colegios que, digamos, cuente un poco de mi historia, pueda apoyarlos en algo, fortalecer en algo de lo que yo pueda hacer. Entonces, he conocido realidades y las quejas de los maestros, ¿no? Que existe este recelo, y yo lo he vivido, por supuesto que sí. El celo profesional es muy intenso.
aún, ¿no? Y eso a veces desmoraliza muchísimo en profesores que son nuevos, ¿no? Ponte que un profesor nuevo llega a una institución como yo lo he vivido, ¿no? Y ya lo está mirando a reojo porque muchos de los profesores que, digamos, están mucho tiempo en la institución son antiguos y a veces se sienten dueños de esa institución. Y no somos dueños de ninguna institución, no somos dueños absolutamente nada, Giancarlo. He ganado en 3 años en FONDEP y algunos pensaban que era dueño del biohuerto, dueño del laboratorio, y yo les decía, no es como ustedes lo ven, no es, acá no somos dueños de nadie, acá nosotros simplemente somos prestadores, damos nuestro servicio nada más, y esto queda, porque al final no nos vamos a ir cargando nuestro colegio a nuestra casa cuando nos jubilemos, nadie se va a llevar su biohuerto a Lima, yo les decía, entonces, igual, entonces existe todavía esta situación que tiene que cambiar de alguna manera, tiene que haber otro chip y los nuevos maestros que ingresen, de alguna manera tienen que bañarse bastante en aceite y seguir bajo sus convicciones, porque conozco maestros jóvenes que ingresan con bastante convicción, pero a veces son desmoralizados. ¿No? Entonces, por una parte, llamar a estos maestros jóvenes, no bajar la guardia, no desmoralizarse, por ende, simplemente entender que es parte de nuestro ser humano, de nuestra humanidad, el tener estas características, porque sí, somos así. De alguna manera no nos gusta, estamos dando, pero algunos lo hacen de una manera muy hiriente y hacen que estos buenos maestros bajen. Y por ende también a los maestros que están en los colegios, ¿no? Siempre en la medida, atender y reflexionar que nosotros lo más que vamos a dejar en un colegio es la camaradería y el don de persona que hemos sido. No hay otra situación que vamos a ver, porque de ahí no nos vamos a llevar absolutamente nada y no somos nosotros dueños y propietarios de ninguna instancia, esto le pertenece al Estado y solamente nos van a reconocer por nuestro trabajo y por las huellas que estamos dejando en los estudiantes, en los corazones de los padres y en los corazones de nuestros colegas. Y eso lo tenemos que entender, ¿no? Es de lo bueno que, digamos, entre lo malo que pasó el día de hoy, entre ayer y hoy, en la política, una frase del presidente, ¿no? Actual José Alcázar, que menciona que pues es momento de dialogar, momento de entendernos, ¿no? Dentro de lo bueno que se puede sacar. Sí, es momento de dialogar y es momento de que los maestros 2026, pues, nos reconozcamos como familia, ¿no? Nos valoramos. Y si alguien, pues, es más simpática, bien. Si alguien es más simpático, bien. Si alguien es más alto, muy bien. Si alguien sabe hablar mejor, muy bien. Si alguien es director, muy bien, apoyarlo. Si alguien es especialista, muy bien, felicitarlo. Y esto tenemos que entender, ¿no? Digamos, yo lo hago con el ejemplo, ¿no? Por más lauros que uno pueda tener, mi director es mi director, mi especialista y mi coordinador es mi coordinador. Yo no puedo sobrepasar y si me dice, pues, debes hacer, me orienta, tengo que hacerlo, no tengo por qué decir, soltarle, no, yo soy ganador de tal, yo soy como presentación que lo haga, me puedo presentar, pero de ahí realmente el cargo uno lo tiene que demostrar. Y a veces he dicho, muchas veces, luchan por ser directivos, luchan por ser especialistas, pero cuando están en el cargo, la verdad es donde deben demostrar, o sea, es como una finalísima, donde debes demostrar todo y a veces no se da, ¿no? Llegaba a Lima el año pasado resignado, me acerqué a la UGEL 3 a recoger mi resolución y había candidatos para directores, subdirectores, una pugna. Pero llegado al momento, o sea, un director es, pero no hay resultados. No es como una pugna por ser presidente, ¿no? Todos quieren ser, pero al final tienes ya todas las herramientas y no puedes articular. Entonces, esas situaciones de la envidia, de todo, se tiene que acabar, no debe ser. Nosotros tenemos que ser y tomar el ejemplo inclusive de los policías que a veces ocurre que pasa algo entre policías y fíjate, uno va a la estación a buscar tal policía que cometió una falta y el policía ya no está en Satipo, no sé, lo destacaron a Cajatambo, ya está en Cajamarca, no sé, igual los médicos, ¿no? Entonces, y entre profesores, y ahí va una anécdota también, pues cuando yo visitaba, era especialista, yo que visitaba a la Jaliwarma, a las instituciones que tiene Jaliwarma, y ya venía una profesora a darme la queja, ¿no? De decirme, ¿sabe qué, profesor Ames, que esto, que el otro, tal profesora se lleva, que esto, que el otro, en la TUM, ah, ya, ¿de quién está hablando? ¿De la profesora tal? Sí, le digo, es mi prima, le digo, ah, ya, mira, le voy a llamar la atención como familia. Y fíjate, o sea, entre mismos colegas, está ese, digamos, el acechar, el injuriar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con esta envidia que tenemos a veces en los colegios?
¿Qué hacemos? ¿Lo olvidamos por un momento y luego dictamos nuestras clases? No, es imposible, es la misma persona. Entonces, tenemos que darnos una reingeniería, porque nosotros tenemos que entrar al aula limpios, tranquilos, sin aspavientos, sin nada. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar a los jóvenes justamente a no ser envidiosos, a trabajar en equipo. Entonces, hay esa falta de incongruencia, hace que nosotros tengamos un sistema educativo que no está calando en los mismos estudiantes. Trabajen en grupo, nosotros trabajamos en grupo, sean limpios, sean ordenados, sean puntuales, llegamos tardes. Entonces, todo está coludido. Entonces, pero principalmente la problemática que sigo viviendo actualmente es la envidia, como te repito, y eso de alguna u otra manera se tiene que terminar y no queda más que nosotros ponernos en sí, entrar en sí mismo, que somos educadores, siempre somos educadores con múltiples defectos, pero entre nosotros defendernos, entre nosotros. El magisterio es de todas las entidades la que tiene mayor cantidad digamos, sectores, ¿no? Hay subtep, subtep R, subtep H, y hay de todo. Pero el día que los maestros se unan de verdad y de manera colegiada, podamos tener una sola idea, quizás vamos a ser reivindicados realmente. Wow, maestro, me ha sorprendido mucho su sinceridad, porque este tema de la envidia es muy recurrente. También lo he pasado, sobre todo porque asumí encargatura en mi propio colegio, donde estoy nombrado, entonces ya se imaginará. Y bueno, también en sus respuestas he escuchado que usted ha asumido el cargo de especialista, ¿no? Entonces, esa es la ventaja. Al visitar distintas instituciones, tiene un panorama ya general de varias instituciones. Wow, maestro, muy bien, le agradezco la sinceridad. A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué grupo humano o salón recuerda más o tiene aún contacto y por qué? O sea, ¿de qué grupo humano tiene mejores recuerdos o con qué grupo humano, digo grupo humano, salón, aula, una promoción tal vez, tiene aún contacto y por qué? Eh, bueno, yo recuerdo a Laura de sexto grado del Colegio Miguel Grau de Naranjal, en el cual enseñé el 2006. Recuerdo el quinto único del Colegio Pedro Paulet de Independencia. Y recuerdo la última, del colegio, el primero del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Donde trabajo actualmente. Recuerdo todos los grupos y mantenemos siempre el contacto. Los he visto crecer, los he visto comprarse su primer carro, los he visto casarse, a muchos de ellos. El contacto es muy desbordante. Las redes sociales han hecho posible de ello. Quizás el que más pueda recordar es la última sección, que es el primero donde ahora voy a enseñar segundo con ellos, sigo con ellos. ¿Por qué? Porque, digamos, al yo ser reasignado, encuentro un nuevo grupo y este grupo, digamos, con bastantes dificultades, y son de diferentes distritos, pues han logrado ver en mí, digamos, un segundo padre, ¿no? Muchos de ellos, por situaciones de la vida, pues no están en una familia constituida, ¿no? He sido padre, a veces también madre, ¿no? Entre comillas, porque hay que entenderlos, hay que darles, digamos, el afecto, ¿no? Con una palabra es muy importante, ¿no? O ponerlos a razón de la línea, en el respeto de sus compañeros, en el respeto de la conducta, en el respeto sí, del reglamento interno del colegio, es muy, muy, muy importante. Entonces, recuerdo bastante y sobre todo el agradecimiento de ellos que te dan, que es de corazón, ¿no? El gracias, profesor, que fue un año muy bueno, aprendí, o sea, es muy importante eso. Eso es el mejor premio, Giancarlo. O sea, son una de las razones que quizás Dios no hace posible que hace 10 años fui director, el 2015 fui director última vez, hace pues ya casi 10 años no soy director, pero él de alguna manera todavía quiere que esté en aula, atribuye bastante a Dios, creo bastante en Dios, entonces él quiere que siga cumpliendo esa misión. Llegará un momento, no me desespero, llegará un momento que sí voy a tener un cargo, ¿no? Pero por el momento siempre, digamos, estar en el aula hace que pues pueda recordar a estos grupos, ¿no? No como grupos, sino como hijos, ¿no? Como hijos prestados, Giancarlo, porque son hijos. El cariño que uno puede entablar con ellos es muchísimo, ¿no? Pero
es cierto, yo tengo mis propios hijos y siempre cuando los veo ellos, el colegio de varones, ¿no? Veo a mi último hijito en ellos y digo, ya llegará un momento que mi hijo esté aquí también y veo y trato de dar el cariño que quizás no puedo darle en ese momento a mi hijo, lo traslado para ellos. Pero es muy, muy interesante el recordar, ¿no? Bueno, se me cruzó muchos años, muchas instituciones que trabajé a lo largo de estos 17 años y fue muy, muy, muy bonita pregunta, Carlos, me hizo recordar. Y es porque a veces Sí, podemos tener problemas, pero como mencionó al inicio en las primeras preguntas, nos revitalizan, ¿no? Y también se forma un sí. vínculo. Es como una especie de ser un segundo padre, ¿no? Es como formar parte de una nueva familia y es muy agradable. Muchas gracias por la sinceridad, maestro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué experiencias tiene liderando a sus estudiantes, padres de familia o comunidad? ¿Alguna experiencia de liderazgo, tal vez, como ha hecho proyectos? Sí, estamos actualmente haciendo el proyecto Holomat Lab. Es un proyecto que está combinando escenarios de aprendizaje. Tenemos un mini market dentro de un laboratorio. Tenemos una parte tecnológica, con piezas holográficas y tenemos una parte lúdica, esto transversalizado por el DUA. ¿Por qué? Porque, y- mira, leyendo, releyendo, porque es muy importante eso de fortalecerse las competencias, creíamos en un momento que pues los desempeños eran los que manejaba todo y por ahí leyendo, investigando un poco más, pues vemos que pues son los estándares que quizás nos dan mejor noción, ya no los desempeños. Entonces, para llegar a los estándares no solamente es movilizar una capacidad, sino todas en conjunto y una manera es crear un escenario donde se pueda realizar eso y viendo que los estudiantes no son iguales, no aprenden igual, no incluso teniendo la misma edad, incluso estando en la misma sección, incluso gemelos, porque tengo estudiantes gemelos, tengo dos estudiantes en Italia que son gemelos, y no aprenden igual. Entonces, hay que crearles múltiples formas de actuar, de representar, de darles, digamos, la situación significativa, o ellos también recoger las múltiples formas de que ellos nos puedan dar sus productos, ¿no? O la forma de que ellos también puedan experimentar. Entonces, crear estos escenarios y probablemente requiere mucha inversión. Aquí se está, digamos, enfocado al concurso donde se ganó el concurso PEIN del municipio, donde está una partida, y el APAFA también está poniendo otra partida, que es muy bueno. O sea, se dan cuenta que pues no es un proyecto de un profesor, y a veces es lo que se cree muchas veces, ¿no? Es un proyecto de un profesor. No, esto de aquí engloba alumnos de primero a quinto, más de 1.400 estudiantes. Entonces, se dan cuenta recién, los profesores también, los maestros se dan cuenta también de esa envergadura. A veces se piensa que el proyecto lo hizo tal persona, pero en el tiempo se pierde, pero el proyecto queda. Y esa forma de ver que es un proyecto, una forma nueva de ver el tema educativo, hace que otro maestro también cree, hace que ese maestro en la noche piense y haga otra forma de educar, así no tenga un proyecto que se pueda concretizar. Entonces, es muy importante realizar los proyectos y sobre todo involucrar a la familia, ¿no? A los padres de familia. Pero la mejor manera de involucrar, porque ellos puedes decirle yo he sido, yo he hecho, yo salí en la televisión, pero la mejor manera es con tu trabajo. Te garantizas con tu trabajo y todo el esfuerzo que realizas con tu trabajo y con poco material. Entonces ahí viene la didáctica, vienen las estrategias, la metodología, el cómo llegas al estudiante, ¿ah? Porque sí, tranquilamente se puede hacer matemática con pirámides holográficas, pero también hemos visto, conocemos maestros que con un plumón y un papelote la hacen, o con un plumón y con una pizarra lo hacen. O sea, no puede haber obstáculos. Entonces, pero es la manera, la mejor garantía para hacer un proyecto con padres de familia es tu trabajo, tu esfuerzo y la seriedad respectiva. Ellos van a creer siempre cuando también vean resultados. Y el mejor resultado es el cambio del estudiante en casa, la manera que hace sus cosas, la manera que calcula, la manera que ahorra. Si no, prácticamente son notas vacías, son notas para llenar la libreta o la boleta de notas. Wow, maestro, interesante. Me quedo con la frase de que un maestro solamente con su pizarra y sus plumones, o bueno, si es tiza y su pizarra, la hace, siempre en cuando que tenga esa seriedad, ese compromiso, esa motivación. Y es muy cierto, maestro, es muy cierto. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Si ha realizado algún proyecto o investigación, ¿qué hecho o realidad encontrada le ha sorprendido más?
El 2019 inicié con el proyecto Biohuerto Biodegradable. Estos huertos son creados, o las paredes son creadas de este biohuerto en función de botellas PET. Las botellas de gaseosas vacías tienen un proceso de lavado, sacar la etiqueta y todo esto hace que pues se pueda construir las paredes. Puede ser unidos por madera, puede ser unidos por fierro, puede ser unidos, en un inicio hicimos con alambre, ¿no? La idea es que creen un ambiente dentro, se crea un microclima que hace posible que las plantas puedan, digamos, crecer a diferencia de lo que están afuera o a diferencia de las heladas que estoy en provincia, ¿no? Esto se hizo en 2019 en Colegio Mariscal Cáceres y llegó a su punto más elevado el 2023 en el Colegio Daniel Hernández, ya en Pampas, el cual participa en un concurso de Fondep Gana, en el cual pues se habilita un espacio. A veces los colegios tienen espacios muertos, espacios donde por ahí dejan las carpetas, entonces se habilitó un espacio de 800 metros para construir dentro un biohuerto, ¿no? Y con el aporte con el aporte del Fondet, pues obviamente pues que las estructuras fueron mejores, pero se siguió utilizando las botellas, indudablemente, ¿no? El techo es con esta malla rachet y dentro pues se ha visto la viabilidad de que crezcan plantas y diferentes frutas, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo más importante de aquí? Demostrar que al padre de familia que un pedazo de tierra que ellos tienen en la sierra por cantidades, por hectáreas, tienen es capaz de producir, ¿no? De forma, digamos, es capaz de producir, digamos, productos, ¿no? Y a veces solamente falta voluntad o solamente falta un poco de ciencia, ¿no? En qué momento de regarlo. A veces se crea bastante de que, pues, se cree bastante que, pues, por la sequía, pero si nosotros utilizamos, digamos, este polímero que tienen los pañales superabsorbentes, se le pone debajo de la tierra, hace que, pues, que el agua no se vaya por el suelo, ¿no? Se quede siempre ahí. Entonces, de tal manera que siempre tengamos plantas bien, ¿no? O sea, tengamos plantas saludables, no recurriendo al agua. Entonces, esa investigación se hizo, ¿no? Se quedó demostrado y los padres, pues, indudablemente vieron que, pues, sí, sí es posible, ¿no? Era para llamarles la atención de que teniendo tanto, no era necesario que empiecen la migración, porque ellos decían, pues, migramos porque no hay lluvia, no hay esto, no. Hay simplemente falta tecnificar. Y por otra parte, también en este aspecto de proyecto, se vio que los estudiantes, muchos de ellos ahora no saben, y siendo viviendo en provincia, no sabían coger una pala, no sabían utilizar el pico, porque siempre era papá, mamá. Entonces, el aspecto de la psicomotricidad fina prácticamente inexistente. Entonces, el aspecto de la limpieza, el aspecto del orden. Entonces, ¿cuánto uno puede trabajar en un proyecto? ¿Ve? No solamente es matemática porque le das un cuadrado para que lo mida en centímetros, lo convierta, si quieres, a hectómetros, a lo que sea, metros, seca cuántos metros cúbicos va a sacar esa tierra o cuánto va a limpiar y cuánto es la importancia también de reciclado, ¿no? De darle valor. Cosas que van a terminar en el río, al final pues lo van a reutilizar ellos como abono, lo van a utilizar como paredes. Entonces, se ha visto un ciclo total de lo que es revitalizar o darle importancia a estos materiales. Entonces, esta investigación tenía varios propósitos, ¿no? Llamar la atención no solamente de la comunidad, sino también del público del Perú, ¿no? Para que vean pues que sí, hay formas de que se puede potenciar el tema educativo, revitalizando las tierras y por otra parte también en concientizar lo que es el medio ambiente, ¿no? Que es algo muy importante. A mí siempre me preocupa y diariamente me preocupa cada vez que yo boto las bolsitas, esas que nos dan en los mercados, ¿a dónde se van? Fíjate que hay tanto para investigar, fíjate, tanto para hacer el seguimiento, dónde termino, qué hacer con estas bolsitas, ¿no? Porque yo asumo a dónde irán estos desechos de estos orgánicos, las cáscaras que lo terminamos poniendo en las bolsitas, los amarramos y van a la bolsa grande y luego van al basurero, pues ¿dónde termina? ¿Y por qué no esto reciclarlos como se hacía ya? Entonces, trabajo hay muchísimo, ¿no? Falta tiempo y solamente es como lo mencionaste también, es programar y adecuar, hacer un horario, ¿no? Siempre prevaleciendo nuestra propia vida y también articularlo al tema educativo de una mejor manera. Como te digo, hay para hacer muchísimos proyectos, hay ideas y es muy bonito compartirlo para que los maestros también quizás puedan tomarlo, ¿no? Este año 2026. Wow, maestro, dentro de la experiencia narrada me quedo con esa figura de que había estudiantes entonces que eran, ¿no? Que participaban en el biohuerto, pero no sabían manejar la pala, no sabían manejar el pico, ¿no? Wow, ese es el hecho llamativo, por ejemplo. Creo que yo hace muchos años que no manejo pala y pico, pero a veces cuando era el
proceso de construir la casa, teníamos que apoyar, ¿no? Y ahí nuestros padres nos indicaban cómo hacerlo, ¿no? Pero si los padres no los guían, pues se va perdiendo esa costumbre o ese hábito de agarrar el pico y la pala, ¿no? Interesante, maestro. A ver, vamos ya con la siguiente pregunta. Mm, ¿Tiene alguna anécdota o hecho curioso en algún viaje de estudios, viaje de promoción o tal vez en alguna pasantía, alguna anécdota, un hecho curioso que le haya pasado? Y, fue el 2014, 31, 31 de octubre para 1 de noviembre, justo el Día de los Muertos, 31 de octubre. Volvíamos de la Feria de Ciencias de Angarais. Se había realizado la Feria de Ciencias, etapa regional ya. Era especialista y bueno, el director del hotel me dijo, por favor, como veedor anda, no tienes que intervenir porque no eres jurado, anda a ver cómo se realiza todo, ¿no? Y nos haces un informe. Y bueno, fui acompañando, no fui solo, pero ya dentro de toda la feria vi la delegación, todo, y bueno, en el retorno, yo estaba previendo volver al día siguiente, el primero, porque por las noches no me gustaba viajar. Pero en el interín, 6 de la tarde no salían los resultados, 7 tampoco, y las delegaciones de la jurisdicción de Tayacaja, de la provincia de Tayacaja de Huancavelica, me decían, profesor, especialista, usted vaya a reclamar. Y bueno, fui, pregunté, y me dijeron que iba a salir un poco más tarde. Bueno, me dijeron, ya, ok. Y los resultados salieron 10 de la noche, 11 de la noche, se están dando los resultados, 11:30 de la noche se están dando los resultados. Bueno, yo estaba parado viendo, ¿no? Que todo se realiza normal. Y la premiación se realizó prácticamente 11 se realizó la premiación, 11 de la noche. Bueno, me disponí a irme al hotel y me dicen, profesor, una camioneta que iba a Cochabamba, me dice, profesor, suba, en la camioneta hay espacio. Le digo, no, yo tengo ya el hotel reservado y creo que es para los estudiantes y no puedo. Muy bien, profesor, pero vamos a ir hasta Pampas. Dije, no puedo, por favor, ya listo. Bueno, se fue la camioneta, estaban haciendo una caravana y un auto rojo me dice, profesor Gerson, suba, que hay un espacio y me da un asiento adelante. Suba, profesor, me dice, está adelante para usted, hasta Pampas, ya para que esté con su familia. Y me dice con su familia y yo dije, bueno, ya, bueno, no voy a interferir, voy al hotel, saco la mochila y subo al carro. En el trayecto cerca a Iscuchaca, que es un lugar de altísimo alto, 500 metros hacia abajo está el río Mantaro, y antes, bueno, al costado está la riel del tren, ese tren macho que le llaman. Antes de llegar a Escuchaca, o mirando Escuchaca, ya pues el chofer parpadea y se le va el carro al abismo y en su afán de salir del abismo y meter al carro a la carretera, pues hace que el carro se incline y se voltee y empiece a desbarrancarse, empieza a caerse. Se va cayendo y pues en el interín que iba cayendo, pues salgo volando, ¿no? Y algo muy, muy, muy interesante, Giancarlo, ahí, porque es algo volando también, bueno, y justo cuando empieza a caerse, yo ya, pues, como cualquier persona decía, ya, creo que hasta aquí llegué, ¿no? Dije ya, y me puse en posición fetal. Y en eso que me pongo en posición fetal, menciono, pues, una palabra, ¿no? Y digo, Dios, sácame de esto. Y así es, como si alguien te sacara del cabello, así, del pescuezo, ¿no? Te agarra detrás y te jala. Y eso yo sentí, un jalón. Solamente recuerdo que estoy saliendo del carro y estoy cayendo. Recuerdo que caigo y un poco que reacciono, pero no podía respirar y me sujeto de lo que estaba a mi costado, que eran ramas, ¿no? Porque estaba en una ladera prácticamente y estaba, si no me agarraba bien, me caía también. Entonces, y el carro se fue adentro, bueno, hasta las rieles, ¿no? Al rato cae un colega, al ratito cae un colega que había llevado a sus estudiantes, ¿no? El que me había dicho sube, cae a mi costado, ¿no? Y reacciona también y, bueno, lo más que pude hice subí a la pista y no paraban los carros. Yo le decía, paren porque había un accidente, no paraban. Entonces, para una combi y le digo, mira, ¿sabe qué? Había un accidente. No, no pares, dije, sigue que funcione tu carro porque yo estaba totalmente un poco ensangrentado, estaba hinchado y tendría miedo. No pares, le dije, sigue, pero por favor, date la vuelta y trae a la policía que aquí hay estudiantes que se han caído y ahí bueno, hizo eso, ¿no? Fue y trajo a todo. Bueno, el rescate duró
habrá sido 2:30 hasta las 5 de la mañana, porque ya yo vi luz y nos trasladaron todos, ¿no? Falleció un colega justo, había quedado tercer puesto, un colega, Diburga, Juancito Diburga, era tecnólogo, era de TICS, había hecho su proyecto, muy empeñoso el profesor, ¿no? La última visión que yo tuve de él fue que él estaba con su laptop en el auto, porque en Huancavelica, digamos, en medio de todo eso está Huancavelica, ¿no? De Angarais llegas primero a Huancavelica, luego viene Chuchaca, luego está Pampas, entonces en Huancavelica bajamos un poco a los servicios y ahí estaba con su laptop. Falleció el colega, Dios gracias a los alumnos no le pasó nada, solo rasguñados, y al chofer sí pues su pie, ¿no? Entonces, de la anécdota es que pues, de alguna manera estuve ahí para, bueno, digamos, para auxiliar a algunos, los que pude, para gritar siquiera, porque si no también quizás se hubieran desangrado, porque había un estudiante que se le quedó de cabeza y estaba desangrándose, entonces pudo haber sido eso quizás, ¿no? Por alguna situación. Y bueno, el susto que le hice pasar pues a la madre de mis hijos en ese momento y a mi familia también, ¿no? Y recuerdo que los choferes me decían, pues no te sientes, no, profe, no te sientes, no te sientes, porque te daba ganas de sentar. Y muchos cuentan que cuando hay un accidente, tú te sientas, lo que sucede es que puedes quedarte frío, te mueres. O sea, y eso he visto en otros colegas también, ¿no? Que es una zona súper accidentada y ahí muestra pues que los profesores estamos en riesgo, ¿no? Así como en provincia, aquí ahora también, pues por supuesto que también es riesgoso salir, hablabas de los lugares, Lima no es es un bizcochito, Lima tiene sus, digamos, tiene lugares también muy, muy, muy peligrosos, ahora con el tema de la delincuencia, entonces, sí, falta prever bastante el tema del seguro, por ejemplo, si bien es cierto, muchos maestros pedimos el aumento, pero también para reivindicarnos podemos tener un buen seguro, así como tiene el seguro de la policía, un seguro de maestro especial, ¿no? Por no esperar del Estado de salud. Entonces, hay cosas que reivindicarnos. Mucho se pide a veces aumento, pero también no tenemos una casa del maestro realmente que nos habilite en nuestros departamentos como tienen los policías. Entonces, hay cosas sí por reivindicarnos. Es cierto, el aumento es muy bueno, pero también el Estado no solamente nos puede aumentar en sueldo, nos puede aumentar, pues, como ya dije, en salud, en casas. O sea, ahí el Estado no va a decir, ¿sabes qué? No tengo de la caja fiscal, no, pero está invirtiendo y nosotros no queremos nada gratis. Y vamos a pagar nuestro DEPA, lo vamos a pagar, pero lo vamos a pagar en cuotas. Y los profesores jóvenes que tengan esa oportunidad. Y su salud también lo vamos a pagar, pero que nos den una buena situación de salud. Entonces, hay cosas por reivindicar, pero como yo reiteraba anteriormente, la única manera es dejarnos de a veces muchas envidias y abocarnos a unirnos un poco más, porque cuando uno está unido, tiene esa semblanza de nuevas ideas. Entonces, nuevas ideas es más fresco, pero cuando estás muy empecinado en algo, te quedas en el aumento y siempre vas a estar en el aumento. Entonces, hay cosas que reivindicaron como aumento. Entonces, fíjate, mira, de la anécdota que sale ciertas cositas también, Giancarlo, pero sí, no estamos exentos los maestros de que nos pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Y nos toca solamente cuidarnos, creer bastante en Dios y disfrutarnos siempre cada momento con nuestra familia y con nosotros mismos. Maestro, me quedo con dos frases. Uno, de que usted le robó a Dios, yo también soy creyente, y sácame de aquí, y como que sintió que alguien lo sacó del auto. También me quedo con un aprendizaje que tal vez me va a servir, Dios no quiera, o sea, de que si tengo un accidente, trate de no sentarme, porque por lo general, como mi hijo, a veces se mueren, ¿no? Wow, eso es increíble. Y me quedo con dos propuestas que ha dicho, porque justamente es parte de las últimas preguntas, de que haya un seguro exclusivo para los docentes, así como lo tienen los policías, y también como una especie de alojamiento o vivienda, ¿no? Me parece muy interesante, no lo había escuchado antes, y sí, creo que es una forma de reivindicar la carrera docente, o sea, no solamente no todo es sueldo, me concuerdo con usted, hay otras formas de facilitar la logística y también de revalorizar la carrera docente, en este caso un seguro exclusivo solamente para docentes. Me parece genial idea, maestro. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué opina de los concursos educativos de los estudiantes? O sea, los concursos de los estudiantes, ¿no? Eureka, José María Arguedas. ¿Qué opina de los concursos educativos de los estudiantes organizados por el Ministerio de Educación? ¿Tiene algunas sugerencias al respecto? Sí, la- las, las ideas son muy buenas porque movilizan el aprendizaje en las instituciones educativas, pero el aterrizaje en la institución educativa, en las UGELES, es malísima, ¿no? Ya dentro de la misma institución educativa, eh,
por lo general tienen que esperar hasta septiembre, hasta agosto para que hagan su concurso, cuando el concurso debe ser transversal. O sea, no debe ser un concurso, sino debe ser el desarrollo de esta investigación en forma constante y permanente. Esa es una de las falencias que no se hace, ¿no? Solamente, digamos, hay comisión de Feria de Ciencias, tal día lo organiza, de ahí, de esos proyectos son los que salen ya para que representen al colegio, y ahí acabó. No, no, no es así. Si bien es cierto, hay instituciones actualmente que son ganadoras, ¿no? Conozco colegas de Tayacaja, ¿no? Que ellos es en forma continua tienen digamos, estos proyectos, es decir, ya desde años atrás están desarrollando proyectos, no esperan el momento. Entonces, ahí es una idea, se tiene que mejorar mucho la institución educativa, sí. Ahora, en la etapa UGEL ocurre algo todavía quizás un poquito ya peor, ¿no? No en el aspecto de organizar, sino en el aspecto de jurado. Los jurados son malísimos en las etapas UGEL y en las etapas DRE también, o sea, malísimos, no conocen las bases, invitan a, digamos, a un agrónomo, sí, la relación es cierta, ¿no? Sí, sí conoce, digamos, del área, sí conoce, ¿no? Pero lo que es investigación, no. Y ahora, ¿por qué se ve eso? Porque muchos de los proyectos que son en provincia ganadores, muchos de ellos no trascienden a nivel nacional. Son los mismos, ¿no? Entonces, no trascienden, ese es uno de ellos. Ahora también, a nivel nacional también está ocurriendo algo así. Los proyectos que están saliendo a nivel nacional por Concitec no están quedando, digamos, en lugares notables a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, ahí falta una ingeniería. Para mí, ya desde la institución educativa se tiene que hacer que la investigación sea de manera constante, ¿no? Estos proyectos de investigación tienen que ser constantes, no solamente al inicio. Y otra cosa también, debe ser más libre, no debe solamente enfocarse en el área de CIT. ¿Por qué? Hay muchos docentes de matemáticas y otras áreas que son investigadores, pero es muy limitante porque dicen, no, de CIT. No, hay que darle la oportunidad. Y a veces ocurre en instituciones educativas que dicen, ¿sabes qué? Mira, ve, solamente los de CIT tienen que hacer. Y a veces uno quiere investigar, pero el estudiante ya está combinado a que como tiene notas en CIT, no te va a hacer caso. Entonces, ahí tienes ahí una problemática enorme. Entonces, y CIT a veces está tan inmiscuido en sus diferentes actividades que no pueden organizar algo bien. Pero hay, o sea, no sucede en lo general, pero ahí sí, hay maestras que son muy buenas, hay colegios que sí son muy buenas en CIT, sí, hay. Por supuesto que hay, son para quitarse el sombrero, pero no todos en general, no, no todos en general. Entonces sería muy bueno que cuenten esas experiencias también estos colegios que son para mí modelos, pero en gran medida los otros colegios no, son muy cerrados las áreas, no quieren intervención, peor que el ministerio ya pues ha determinado que ciencias sociales los profesores solamente hagan partícipes de ciencias sociales y los CIT, desaforando quizás las demás áreas, ¿no? Eso es en un sentido de lo que es ciencias y tiene que mejorar bastante los jurados, porque los jurados realmente no dan la talla, no conocen, ¿no? Si bien es cierto, un especialista cada año empieza a pasearse por todas las regiones y empieza a capacitar, sí, ya conocemos a los profesores que participamos, las bases, pero no. Yo participo de la Feria de Ciencias desde el 2013, 11, cada año en la Feria de Ciencias, cada año en sociales, cada año. Me gusta bastante la investigación. ¿Por qué? Porque es la única manera de ver cómo yo estoy enseñando, cómo están aprendiendo y qué es lo que necesitan, pues, en soluciones. Si no, no podría ni opinar. Entonces, falta ahí esa parte. Ahora, con respecto a UNEM, justo el área de matemática también, ¿no? El año pasado, por mala asesoramiento, mala decisión del especialista, fusionan el concurso en uno solo. Lo hacen tanto privado como estatal, lo hacen en uno solo, es decir, va a haber un solo ganador. Cuando nosotros ya sabemos, pues, que pues solamente por cuestión de lógica, ellos tienen Ajá. otra mirada, otra cantidad de, en horas nomás, otra dedicación, otra forma de llegar al estudiante, otra manera. Nosotros estamos como ya le dije al inicio, nosotros no solamente nos dedicamos al conocimiento, sino tenemos que mejorar a la persona. Y a veces por dedicarnos al conocimiento dejamos de lado a la persona y a veces tenemos una sociedad así. Los profesores tenemos que ser en los colegios de Estado mandraques. En el colegio particular, donde también años he dictado, años, y eso me sirve bastante también para hablar del colegio, donde a los profesores de colegio particular se les paga muy poco, debería pagarle mucho más. ¿Por qué? Porque hacen un trabajo también igual que el Estado muy fuerte. Entonces, y a veces nos quedamos hasta tarde adornando, o sea, el trabajo es malísimo, pero es una buena escuela, ¿no? Buena escuela, y yo trabajo como si trabajara en colegio particular igual, ¿no? Claro, la metodología, el enfoque ha cambiado un poquitín, pero se le tiene que pagar más. Ahora, al hacer un concurso a nivel nacional, fusionando ambos y con un solo premio, pues ante la sociedad, mira, lo deja mal al profesor. Dice, mire, ven, ¿cómo los particulares nos quedan ganando? Mira, solito el mismo Estado, el mismo ministerio te debilita a tus maestros. O sea, es tu propio que te crea un enfoque, que te crea una noción de cómo vas a enseñar y te debilita, te hace quedar frente a todos mal, te dice que el particular es mejor. O sea, ahí los intereses están por otro lado.
Entonces, esperemos que este año pues haya una situación, pero bueno, no hacen caso porque en el Ministerio de Educación indudablemente tienen su propia idea. Y otra situación, en el Ministerio de Educación también ocurre que están en unas islas diferentes, cada quien habla diferente, o sea, también no tienen el mismo sentido, son como las instituciones de una UGEL, cada uno habla diferente. Entonces, tenemos una problemática que seguramente de alguna manera se tiene que solucionar y esperemos que ingrese un ministro de Educación pues que articule todo y esto fluya. Y los demás concursos, allá, falta todavía el concurso de los deportes, que también, ¿no? Tiene otra situación. La logística y el apoyo financiero es para la etapa macro y la etapa nacional, pero a las demás etapas no hay ningún apoyo. O sea, el profesor tiene que conseguir las camisetas, tiene que conseguir los chorros, tiene que hacer rifa de todo para el balón. Porque el ministerio si te da un balón, dos balones, piensa que con esos dos balones ya le hiciste. No, pues el balón se desgasta por el uso, a menos que puedan jugar con guantes o no van a... No, se desgasta, o sea, tiene que tener... No tenemos la logística para enfrentar eso a nivel nacional. Entonces, ahí hay un desgaste. Ahora, cuando tú te trasladas en una etapa UGEL a otro UGEL, puedes dormir hasta en carpetas, en comisarías. Yo he dormido en carpetas, encima de carpetas, en Churcampa. Llevaba a mis estudiantes de ajedrez y dormíamos en carpetas porque no había, no tiene infraestructura. Si bien es cierto, se habilitan un colegio, pero faltan. Y hay una situación, y puedes ir viajando hasta un camión, en un carro que no sin seguro, y etcétera. Toda esa etapa, lamentablemente, pues no sé, según las ideas que tienen, es muy bueno los concursos, pero la verdad, necesita bastante logística. Si no, en el tiempo no se va a tener las figuras o van a se va a ir perdiendo todas las figuras y la notoriedad deportiva a nivel nacional. No tenemos en el fútbol, no tenemos en el vóley, en el básquet se va debilitando y los que pueden, pueden, pero digamos, al margen de que nosotros podamos tener 30 millones, como Uruguay, que tiene unos pocos millones, 4 o 5 millones de habitantes, mira la diferencia que hay solamente que el fútbol para hacer un parangón en otros deportes, entonces nos vamos a quedar muy rezagados. O sea, tiene que haber ahí también otro tipo de mirada, tiene que haber no solamente también es el tema, pues, digamos, del enfoque por competencia, también tiene que estar bien enfocado en la parte deportiva, ¿no? Y tiene que tener, pues, las horas determinadas, aparte que también falta, pues, el tema de la nutrición. Entonces, mira, es un trabajo ahí enorme. Entonces, hablar de este tema los concursos deportivos da para más, seguramente habrá otra oportunidad para exclusivamente porque hay muchos detalles, tanto en Feria de Ciencias, en ONEM, en los concursos de narrativa, en los concursos de Crea y Emprende, ¿no? ¿Dónde están los emprendimientos que ganan? A veces los concursos solamente quedan en concursos y en el diploma, pero no hay la trascendencia. Esos concursos tienen que ser tomados por las pymes para que puedas, digamos, generar recursos a partir de los colegios. Entonces, falta quizás tiempo y espacio y habrá un momento, Giancarlo, para tocar ese tema que me parece muy, muy interesante. Wow, maestro, me he quedado así porque pocas personas he visto que la tienen tan clara como usted. Creo que es porque ha sido especialista y entonces tiene mayor experiencia en ello. ¿Ah? Yo solamente creo que mi visión se reducía a lo que yo puedo ver como docente de comunicación de largueras, de juegos florales, pero usted me ha dado bastantes puntos que mejorar en todos los concursos. ¿Ah? Me quedo impresionado. Creo que podría ser motivo de otro Zoom para mis redes sociales, o creo que como le he Sí, visto, creo que también en TikTok, podríamos hacer así una especie de sí, conversación en TikTok y viendo los comentarios de los sí, docentes. ¿Ah? sí, Me ha parecido buenísimo. genial, ¿ah? Muy, muy buen aporte, maestro. Vamos a ver con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre los exámenes docentes? Nombramiento, ascenso, acceso a cargo directivo. ¿Tiene algunas sugerencias al respecto? Ahora ya son las evaluaciones, pero docentes. Ah, ya, docentes. Sí. Mm, mira, me pasó algo muy, 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 muy interesante a mí. Salí de la universidad y de la universidad solamente saqué el título. Me voy a la UGEL RIMAC, UGEL 2, y le adjunto mi DNI y el FUT. Hago la cola y en la cola pues veo que maestras con su folder, pero así voluminoso. Estoy hablando del 2006, 6, 5. Y yo le pregunto, maestra, ¿y eso todo el expediente? Me dice, y profe, ¿y usted cola para quién está haciendo? Ah, van a traer mi expediente. Estoy aquí ya con adelante. Ah, ya, ya, me dice. Miraba, volteaba y todos con su folder, pero así con unos expedientes fortísimos. Dije, ah, bueno, acá no lo hago. Maestra, me he olvidado algo, voy a la casa. Bueno, si no llego, siga nomás. Ya, profesor, me dice. Ni más volví. Indudablemente, para llegar a tener todo el arsenal que ellas tenían, pues indudablemente no iba a llegar, no podía.
sea, no iba a tener un, digamos, por lo menos una contrata, ¿no? Porque era para contrato. El 2008 el ministro Chang hace el examen, ¿no? Y este examen lo hace por primera vez así de forma meritocrática. Y en matemática me acuerdo que yo saqué 10 así. Lo vi en Huancavelica, saqué 10. Y dije, yo estoy jalado, con 10 no hago nada. Y estoy en el internet, ¿no? Y el señor que está sacando copias, empieza a sacar copias y veo 02, 04, 03. Y yo le digo, ¿por qué sacas esos 03? ¿Vale? Claro que profesor, con eso están adjudicando. ¿Y tú cuánto has sacado? Me dice el profe. 10. Entonces ya la hacías. Empezó Ah, ahí. Ese examen que se dio esa primera vez, el 2007, me acuerdo que fue el 2007, es que claro que el nivel era cognitivo, era para desarrollo, el nivel de matemática y el de CIT que vi era tipo UNI, yo tengo el examen hasta ahora, así para analizarlo, ¿no? Era nivel UNI, o sea, fortísimo el examen, pero de ahí obviamente varió. Al siguiente año hubo otro examen de nombramiento, me fui a Colcabamba, pero ya estaba la situación arreglada, porque era el municipio el que tenía la prerrogativa de tomar el examen y ya tenía su gente. Ya volví, bueno, de Colcabamba. Así te lo digo claramente, lo he visto, pero prácticamente ya estaba arreglado eso ya. Es decir, hasta ahí, claro, podía dar el examen nacional, pero como era la etapa descentralizada, ahí es ahí te hablo ya de quienes ya tenían, digamos, prefijados ya quiénes eran los bolos, ya, ¿no? Entonces, y el 2010 hubo un examen también, de nombramiento, ¿ya? En el cual, me acuerdo bien clarito, hubo dos exámenes en el 2010. El primero se dio en mayo donde hubo una venta así de claves. O sea, había gente que se había sacado 22, o sea, 18 era poco, 22. ¿Cómo 22? Y era increíble. Tú ponías en el aplicativo tu apellido y decía, ¿cómo se llama? 14. Y dentro de 3 horas decía 17, 15. Y el que tenía, y al final dijeron, no, que había un error y a todos le subieron 2 puntos. Listo, yo ese año tuve 15,7 y tenía colegas que habían tenido 22. 22, sí, de nota, 22. Y con ellos tenías que competir, pero digamos que las plazas eran poquísimas. Y ese año, otra vez, hay otro examen, pero aquí es el ministerio algo grandioso, ¿ah? Las claves, porque había una venta de claves, las claves las manda, la que eran, digamos, para el centro, las manda para el norte. O sea, es una recombinación. ¿Cómo yo me doy cuenta? Cuando veo a ver otra vez los resultados, el que había sacado 18 y 22, ahora tenía 0,5. O sea, ¿cómo, qué fue? O sea, en poco lapso de poco tiempo cambió todo eso, ¿no? Entonces, sí, pues se da, la venta se dio en ese tiempo, la venta de claves, la venta de exámenes, se dio. O sea, sí se dio, salía, se filtraba y había, ¿ya? Se dio. Cuando yo iba a dar examen, por supuesto que ahí estaba. Y obviamente, cuando yo fui a dar examen de nombramiento, pues había profesores que estaban ahí deleitándose. Yo les decía, por favor, modérense todavía, ¿no? Porque ya se pasaban las clases. Entonces, sí ocurría. Había en ese tiempo profesores que han sorprendido en el baño con papel higiénico. Es una noticia que se sabe. O sea, tampoco no es nada que yo lo pueda estar inventando, porque eso se sabe. Ha salido publicaciones y todo eso. Ya. Bueno, de ese examen y entre poquitos, yo fui ese grupito de 5 que aprobamos. Y ya no teníamos el margen de los otros que tenían buena nota, porque los otros que tenían buena nota, aparte tenían buen expediente. Entonces, yo tenía pues la nota, el título y uno que otro certificado y logré nombrar. Y éramos poquísimos, o sea, teníamos plaza bastante. Así logró nombrar. Entonces, viendo el examen, es muy importante, sí, el examen, porque sí, el examen que se da la prueba única para el nivel de nombramiento, todo, es muy importante porque es cierto, es clasificatorio y va a dar la oportunidad a maestros que están recién egresando y que no tienen, digamos, los contingentes de volumen. Porque antes para la contrata era por expediente, no era ni por nota. Ahora es la prueba mm, única y luego viene el expediente, va sumatorio. Pero ahora antes era por expediente. Tú tenías más cantidad de certificados y ingresabas. Era así. Y el nombramiento también era por expediente. Pero cambió un poco, ahora ha cambiado, ¿no? Por el examen de nombramiento que me parece muy bien. En mi caso no me hubiese podido nombrar si no hubiera sido por este examen. Fue por el examen que me logré nombrar. Entonces, por ahí, esa parte podemos dar por lo positivo. Ahora, la parte del acceso, todo. Veo también ahora, quizás, un detalle. Muchos se están nombrando y como ya tienen el nombramiento, han dejado quizás esa pasión por seguir adelante, ¿no? Digamos, no tienen, digamos, el mismo ímpetu, el mismo trabajo que antes. Ese es un detalle que se da. Ya me nombré y bueno,
bueno, pues ya me nombré. No, o sea, uno no es nombrado, uno sigue siendo contratado y tiene que seguir trabajando con esa mística siempre, ese es uno de ellos. Ahora, para el acceso a cargos directivos también, muchos están ingresando, son muy buenos directores, pero la gran mayoría también lo está haciendo solamente para reivindicarse una parte de reivindicarse en forma personal y de subir un cargo, de tener el cargo nada más, cuando no es esa opción, ¿no? Entonces, aquí no es, debería cambiar un poquito la evaluación, ¿no? En función de los resultados del aprendizaje, ni siquiera el resultado de que si el profesor está de acuerdo con el directivo, la papá, no, el padre, sino de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Debe haber una medición, y ahí donde la UMS tiene que tener, pues, saber medir bien también, porque el examen censal que nos tenía, pues, que te hacían otro tipo de evaluación, pero ahora mejor bastante, pero tiene que ser evolutivo, tiene que ver con función del resultado de los estudiantes. Fuera del aprendizaje también, la manera como estos estudiantes están trascendiendo que va más allá de las aulas. Entonces, otro tipo de medición. Pero la pregunta, ¿no? Que también este tema estaría muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí, el ascenso, el acceso deberían seguir dándose, quizás haciendo algunos ajustes más y en función ya no de la parte de que el profesor no solamente apruebe el examen, sino también hay que verlo al profesor en acción, ¿no? Porque una cosa es que te apruebe el examen y por expediente te califique, pero ¿cuál es el accionar? Es como tener un presidente, ¿no? Durante unos meses y te cambia unas leyes y te tira abajo todo. Es muy similar. Entonces, ahí tiene que afinar un poco más, ¿no? Para que los maestros también que accedan al cargo también tengan ellos, digamos, reflexiones y también aboquen su trabajo. Porque, como te decía, a veces reivindican, ¿no? Como siempre me han tenido, era el patito feo, ahora que soy director, ahora van a ver. No, pues, o sea, no es en función de reivindicar, es en función de hacer. Pero ese cambio también de chip se tiene que dar, porque el profesor sí puede cambiar el chip, sí se puede, pero también depende bastante del manejo del ministerio. A veces está más atareado en esta semana de gestión en otra vez el enfoque, otra vez, digamos, la programación. Los profesores ya somos doctores, somos maestros en hacer programación. Debe enfocarse en la plata emocional, de liderazgo, de entendernos como maestros. Eso nos está faltando, porque con eso vamos a tener ideas claras, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer todavía por ahí. Justo voy a hacer un cambio en el orden de las preguntas porque ha tocado el tema de ¿qué opina de las semanas de gestión? ¿Tiene algunas sugerencias al respecto? Porque justo hablaba de las semanas de gestión. Ya, mire, para mí eh, es un tiempo que se debe aprovechar en otras actividades, como lo mencioné. El tema de la parte emocional debe ser trabajado con los profesores, pero no en reunión, pues no en reunión. Pero depende bastante mucho de los directivos, ¿no? Y depende cuánto el local también pueda ver sus planes de trabajo. Un director podría salir con todos sus estudiantes a Guampaní, 2, 3 días con su familia. Mira, ahí tenemos trabajo que hacer. Conocerlos realmente, saber cómo son, o sea, convivir con el profesor. O sea, no convive, el director no convive, solamente prejuzga, o también los profesores se prejuzgan, es así, no, no es así. O sea, ahí falta la parte de la convivencia, o generar espacios en el colegio también para que haya convivencia, preparar una comida, o sea, ver la manera, ¿no? Y tratar de que esos grupos que se forman no hacerlo. Es muy fácil hablarlo, pero yo sé que accionar es muy difícil, también he sido director años, 2011, 12, 13, que luego vamos a hablar también de ese tema, creo, alguito por ahí. Es fácil hablarlo, pero también hacerlo, ¿no? Pero son ideas, ¿no? Otra forma de enfrentar la parte de socializar, de entablar, de manejar estas emociones, de gestionar bien nuestras emociones, que sea muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos vamos ahora a reunir, uno de los días está para tratar la situación significativa, y uno analizando la situación significativa del año pasado, este año vamos a tener que cambiar, pero al momento de cambiar una situación significativa, ¿qué ocurre? Cambias todas las unidades, toda la programación, pero no entiendo, profe. Fácil. El año pasado la situación significativa, marzo era, digamos, tema ambiental. Ahora este año va a ser, no sé, vamos a trabajar lo que es la, digamos, gestión emocional. Pero al hacer ese cambio, cambias todo. Entonces, ¿por qué no permanecer con la misma situación significativa por lo menos 3 años para viabilizar las programaciones? Porque estamos nosotros cambiando y cambiando y lo que trabajó el Eh, maestro el año pasado, no, ni siquiera lo evaluamos. Entonces, eso en primera instancia, se está trabajando en vacío, ese es uno, ¿no? Hay que trabajar en algo concreto, tratar de articular el PI que se tiene ahí y que no esté durmiendo, sino articularlo adecuadamente, pues, a lo que se quiere como institución educativa, porque bien bonito está, queremos una institución educativa que manejo de TICs, manejo ambiental, cuando no tenemos tachos, no tenemos tecnología, o sea, no tenemos, pero sí está ahí. Entonces,
significa que eso hace que pues el profesor de emprendimiento, de EPT, gestione, o el director gestione pues un Wi-Fi, o sea, ver esas situaciones. Si está en el PI, tratar de trabajarlo, ¿no? O sea, trabajar cosas concretas y reales también, ¿no? Porque si no, va a ser un desgaste, la verdad, y tenemos la queja, justo del maestro Idel, que siempre se queja, él dice que esa semana de gestión no debe estar, solamente una, no debe empezar las clases antes, y bueno, él ha sido maestro y tiene mucha razón también ahí, es que hay días que, pues, pérdidas porque se está hablando lo mismo, lo mismo, lo mismo, y eso cansa y desgasta a los maestros bastante. Entonces, no, hay que ya producir, hay que, digamos, generar las programaciones más dinámicas, otro dinamismo tiene que haber, porque también tenemos que aprovechar ahora justo la inteligencia artificial, que tenemos facilidad para que nos pueda evaluar tranquilamente un PI y ver cómo lo articula y nos saque una programación y nos saque algo también, ¿no? Entonces, ver eso que es más que nos pueda volcar en sí y generar buenos aprendizajes al final que en desgastarnos. Eso sería la sugerencia. Wow, maestro, estoy disfrutando de esta entrevista porque son bastantes ideas, ¿ah? Y sí, a veces nos limita que la UGEL nos esté parametrando la semana de gestión y me concuerdo totalmente cuando dice que es ya, a ver, ¿cuántas charlas, yo le llamo charlas en general, ¿ya? Ajá. ¿Cuántas charlas hemos escuchado? A ver, el concepto de competencia, a ver, que mencionan aspectos que ya sabemos del CENEP y se pierde el tiempo en vez de estar tomando acuerdos o evaluando lo anterior, ¿no? Muy, muy bien, maestro. A ver, ¿qué opina sobre las evaluaciones de desempeño? O sea, no las evaluaciones que damos para nombrarnos, no, sino las evaluaciones de desempeño, ¿no? Que se dio como inicial, pero hasta ahora no he visto para primaria. Ahí se quedó, ¿no? Evaluaciones sobre desempeño docente y en especial de las rúbricas de observación de clase. A ver, ¿qué opinas sobre estas evaluaciones de desempeño y en especial sobre las rúbricas de observación de clase? ¿Tiene algunas sugerencias? Claro, nosotros tenemos anualmente 3 monitoreos. El año pasado tuve el monitoreo yo del director, de mi coordinador, el subdirector. En un momento estuvieron el subdirector y el coordinador, justo los dos, y el especialista, ¿no? Acá hay bastante monitoreo, ¿no? Y va el monitoreo con las rúbricas de evaluación. Eh, Sí, es interesante porque lo que hace es al docente lo ajusta digamos, en la manera, cómo va a desempeñar, cómo va a realizar las clases, porque tienes que involucrar al estudiante, tienes que generar la parte crítica, reflexiva, la creatividad. Me parece muy bien, ¿no? Esa parte. Lo que sí, ahora viéndolo a un tema de evaluación, donde, digamos, me van a evaluar, profe Gerson, tal fecha, y viene del ministerio, y si no pasa, pues, si no tiene otra oportunidad, si no, ya, bueno, y etcétera, tiene un proceso ya. Pero más que evaluación, tendría que ser un proceso de resultados, porque si es evaluación, si fuera inicial, por ejemplo, nada me cuesta disfrazarme de payasito y o anteriormente decir a mis estudiantes, mira, ustedes se van a portar bien, así se portan bien en mi clase, que mañana va a ser mi clase, les hago una fiesta y todos ya están ya sí o sí, tal día y con la mamá, señora, por favor, los niños van a estar bien, bien ese día y porque usted ya le va diciendo que van a contestar así, 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 voy a hacer mi clase así, sí, ya practico incluso mi clase y esta clase es. Entonces, a veces las ideas que tiene el ministerio son muy buenas, pero en realidad es otra cosa, porque el ministerio tiene muy buenas ideas, pero en el contexto es otra cosa. A mí se me puede ocurrir hacer eso, o a alguien se le puede haber ocurrido hacer eso, o alguien lo hizo así en su evaluación, nadie sabe. Entonces, ¿qué va con esto? Que uno, la evaluación tiene que ser ya por los resultados. O sea, cuando quieres evaluar al profesor, no es por una clase en sí, es por todo un proceso de clase, es por todo un año, no una clase te determina ese ya puede estar ronco, ese ya puede estar mal, etcétera, ¿no? Es un proceso de resultado. Al final, ¿cómo es este niño? Porque justamente, justamente, mira, ¿cómo se contradice con el currículo? El currículo lo que te da es el estándar, o sea, al final, todo el profesor lo evalúa en una. Entonces, tiene que ser un proceso, tienes que ver todo el año, tienes que evaluarlo, todo el año, un proceso de observación, de todo, ¿no? O sea, desde las entrevistas a los padres, desde qué hizo, todo eso es una evaluación. Aquí solamente es prácticamente la evaluación de la clase y no se centra solamente en la clase el profesor, hay muchas cosas que el profesor realiza. Entonces, la clase sí es núcleo, sí, ¿no? Pero hay muchas cosas que también fortalecen la clase. Entonces, aquí falta afinar mucho, mucho, pero para un inicio, para por lo menos, digamos, nociones generales, para no despegarnos
digamos, de la manera formativa, como hemos sido formados los profesores, porque acuérdate, Giancarlo, que nosotros los maestros en el colegio hemos recibido contenidos, en la universidad hemos recibido contenidos. Saliendo de la universidad estaba el DCN en 2007 con Didel, ¿no? Y era por contenidos. Y luego vino las rutas y al final, ¿no? Entonces, lo que hace la rúbrica prácticamente es, ¿no? Siempre ponernos en el foco, en el carril del desarrollo por competencias, ¿no? La forma de razonamiento lógico, la creatividad, el pensamiento crítico, que es muy bueno, ¿no? Que participen todos y todo, que es la metodología. Ya ahí está bien, ¿no? Es no desenfocarnos, quiere decir. Ahora, con eso van catalogando que un profesor es bueno o malo, pero la sociedad también te cataloga al profesor que es bueno o malo cuando ingresa a la universidad. También. Y te dice, ¿sabes qué? De ese colegio particular son mejores los profesores, porque han ingresado, tal, ingresaron. O del colegio de Comas han ingresado toda la promoción. Y toda la promoción. Hay cosas que se tienen que afinar y se tienen que aterrizar a la realidad. La propuesta está bien, todo, pero hay que aterrizar la realidad, porque hay múltiples formas de, de pasar esa evaluación o no pasarla también, ¿no? Entonces, por ahí había la crítica, ¿no? Es una rúbrica muy restrictiva, ¿no? Que quizás no hagas algo y ya estás en el nivel 2, ¿no? O sea, y hay detalles que se dan, porque hay sorpresas que te dan los estudiantes y hay reacciones, porque es una parte, digamos, los estudiantes pueden reaccionar. De un momento están tranquilos y le hincó al otro y empiezan a la pelea y ya tienes una rúbrica 3 porque no supiste manejar. Hay cosas que no están aterrizando ni siquiera a lo que es ya el propio desarrollo, la propia sociedad ahora, actualmente que se está viendo, porque los chicos tienen otros condicionamientos, otras respuestas tienen. Entonces, hay que modificar, hay que articular esa rúbrica, ¿no? En medida de los contextos también, porque el estudiante de aquí no es igual al estudiante de Huancavelica. Son estudiantes diferentes. Puede ser en aprendizaje, puede ser en edad, pero son diferentes. En Huancavelica los chicos son tranquilos, ¿no? Tranquilos, son menos cantidad, ¿no? Aquí tienes un salón de 30 tranquilamente. Y cada niño es un eso, y mantenerlos todos atentos, y está la rúbrica ahí. No, siempre se van a distraer, pero ya, por lo menos la mayor parte del tiempo. ¿Y cómo calcula el que está observando, cómo calcula si es mayor tiempo o menor tiempo? Es muy subjetivo también, ¿viste? Bueno, eso del tema de la rúbrica por un inicio, por un principio de que, bueno, por lo menos nos mantiene en el foco de lo que es el enfoque por competencias, va bien, pero por ahí, para ya valorizar a un profesor, tiene muchos detalles que afinar. Muy bien, maestro, buenas observaciones, agudas observaciones para la evaluación. Y me quedo con la frase de que suele pasar la maestra inicial o maestra primaria, maestra secundaria, les dice, ya, chicos, se portan bien, me van a monitorear o me van a evaluar, y ya después tenemos un compartir. Y lo he visto, ¿eh? Entonces sí, es muy cierto, ¿no? Muy bien, vamos, maestro, con la siguiente pregunta. ¿Qué opina de los concursos de proyectos educativos como FONDEP o Buenas Prácticas? ¿Tiene algunas sugerencias al respecto? Usted ha ganado 3 veces Fondeva. Claro, lo de buenas prácticas me abrió bastante las puertas. Yo he visto a los maestros que sigan participando en buenas prácticas, pero a veces hay maestros que dicen, no, profesor, pero solamente es un diploma en resolución. Lo que pasa con buenas prácticas, el ministerio hace que tu práctica se vaya a un observatorio y aparte tengas una gran visibilidad, porque hacen, digamos, webinars, hacen concursos, hacen encuentros, y ahí tienes bastante notoriedad. Es muy importante para que tu práctica salga a la luz, no tú, ¿ah? La práctica, porque queremos que la práctica salga. ¿Por qué queremos que la práctica salga a la luz? Porque esa práctica va a ser vista por muchos profesores y lo que va a tener es bastante empatía y el profesor a veces no va a ser igual, pero parecido. Pero al hacerlo parecido está creando una nueva forma de enseñar. ¿Y quién está ganando? El estudiante. ¿Qué está generando? Es mayor aprendizaje. Eso es el valor de una práctica. Entonces, por eso es muy importante que tengan neutralidad. Entonces, la buena práctica del docente, yo tuve el agrado de ganar en 2018 y ahí yo sí, sinceramente, me salieron lágrimas. ¿Por qué razón? Porque la práctica que he tenido ahí no era valorada en la región donde yo estaba. No era valorada. No ganó absolutamente. Creo que ganó un tercer puesto nada más. No tenía los ojos, digamos, puestos en mi práctica. Y eso quiere decir también a los maestros que participan en concursos de FONDEP, no se desanimen si en su región, en su GEL, en su institución no valoran la práctica. Tienen que tener paciencia. Va a llegar un momento que sí, alguien le va a dar el valor, pero si así no llegase, el mejor valor es el estudiante. Él es el que se va a sentir
contento, la familia en agrado. Y eso es lo más bonito, ir a un colegio donde se sientes agradado, donde los padres te llevan bien, o sea, te consienten, están siempre pendientes de ti, es muy bonito, o sea, es verlo por esa parte también, ¿no? Es cierto que también queremos que nuestra práctica sea valorizada, como a veces de otros dicen, es no es buena práctica, pero y aparece acá, y ya no. Ustedes tienen que tener paciencia, porque mi práctica de las pirámides holográficas no fue realmente valorizada, ni en Eureka, ni en buenas prácticas que organizan las regiones, no fue. Pero a nivel nacional, el ministerio lo recogió, lo observó, claro, lo presenté, lo vio, lo valoró y ganó el primer puesto, ¿no? Entonces, eso sirvió para que un envión, porque hace posible de que cuando tú participes, digamos, a un premio Horacio Ceballos, te dicen, esta práctica ya fue reconocida y tú mencionas que sí. Entonces, eso es un empujón más. ¿Y tu práctica tiene resultados? Sí, pues ya tuvo resultados, ¿no? Porque ya los chicos en ese desarrollo bien. Entonces, fíjate lo que va arrastrando. O sea, digamos, es la parte, digamos, es el cimiento para las otras prácticas. Entonces, sí, yo los invito a que participen en las prácticas docentes. Ahora, respecto a FONDEP, eh, si bien es cierto, ya tiene muchos años, no solamente desde el 2020 que empiezan con subvencionar los proyectos ganadores, sino ya, acuérdate, Giancarlo Betuel en el 2004, 2003 ya había, ya había, entonces se dejó por X motivo de financiar los proyectos, pero ya existía, entonces viene el financiamiento también y viene también, digamos, esta ola de nuevos proyectos y nuevos maestros, que es muy bueno, ¿no? Y me parece fenomenal que haya esta propuesta, solamente que este año y el año pasado cometieron dos errores el FONDEP, en que los proyectos pasen por una etapa regional. ¿Por qué? Porque no tienen la mirada de los expertos de otros jurados. Si, digamos, retrocedemos al 2021, mi práctica no hubiese pasado, pues, o sea, a la etapa nacional, porque, como reitero, estuvo en la etapa UGEL y nunca ganó. Nunca hubiera tenido esa vista. Entonces, no hubiese sido reconocido jamás. O sea, Gerson Gámez no hubiese sido reconocido. Entonces, cuando el año pasó y este año hacen que pase por un tamiz primero por las regiones, ahí es su error. ¿Por qué? Porque no es la visión que persigue el FONDEP. Vayamos a que no son malos los jurados, quizás, pero no tienen la misma visión del FONDEP. O sea, eso, a menos que pues ustedes de FONDEP hayan puesto en cada región alguien que vea, los capacite, pero aún así capacitándolos, créame que es muy diferente el tipo de visión. A eso yo quiero llegar, yo no quiero pensar mal, no quiero pensar que pues hay favoritismo, jamás de eso no podría pasar por mi cabeza, no se podría dar, entre profesionales no se podría, o por lo menos pensar, pero no tienen la misma visión. Entonces, al no tener la misma visión, muchos de los buenos proyectos van a quedar en etapa regional y no lo vamos a conocer a nivel nacional. Entonces, ahí el FONDEP tiene que volver a cambiar, tiene que tomar ese rumbo de que, sí, pues es muy trabajoso, sí, evaluar tantos proyectos a nivel nacional, pero lo tiene que hacer. Y lo que tiene que ahora nutrirse de aliados. Si hay muchos profesores que han sido ganadores, ya conocen, pueden tranquilamente, pues, asumir, ¿no? Quizás una primera revisada o algo, ¿no? Y fomentar este tema todavía de lo que es estas pasantías que no se dan entre instituciones educativas, ¿no? En mi colegio hay una buena práctica, no lo conoce, pero debe fomentar a través del FONDEP también estas pasantías para que se vayan conociendo también, ¿no? Que está faltando por ahí. Pero bueno, seguramente el interín, esperemos que acepten las sugerencias, ¿no? Porque ha habido bastantes quejas de los colegas y reitero, mi práctica no se hubiese conocido si es que hubiese pasado por una etapa regional. Y probablemente, pues, no estaríamos aquí ahorita sentados. Qué buena observación. A veces sí, no son los mismos criterios que utilizan los especialistas de la región con la nacional. Eso sí, me ha tocado vivirlo también en otros concursos. Muy cierto. A ver, maestro, si ha tenido alguna experiencia de gestión o de una institución educativa o de un emprendimiento propio, ¿qué lecciones o experiencias aprendió de haber Ya, tenido esa experiencia de gestión? sí, el 2010 me nombro y el 2011 voy a la institución educativa. Y cuando yo voy a subir a este colegio, pues como éramos poquitos los que hemos aprobado el examen y habíamos pasado todas las entrevistas, y pues teníamos muchos colegios por escoger y el colegio López Albújar, pues yo no lo conocía y pregunto al especialista, le digo, ¿dónde queda el colegio López Albújar? Aquícito nomás, es lo que es la clásica en provincia, aquícito nomás. Sí, es como Tito, llegues caminando. Listo, ojos cerrados, ya listo, López Albújar. Llegué el primer día al colegio y estaba prácticamente cayéndose. Habían intentado hacer de barro y quincha y palos y había quedado el colegio. Encontré unas actas, encontré algunas mesas, nada más. Y los estudiantes, fui a buscarlos, estaban trabajando en las carreteras, en provías, algunas chicas ya estaban embarazadas y empecé a recolectar a los estudiantes. Es decir, había cosas por hacer y lo que
para mí fue durísimo porque yo salía de un colegio particular, el Colegio Jesús de Belén de allá de Pampas, un colegio recontra conocido, antiguo, notorio, con ingresantes, ¿no? Y yo pues trasladarme al Estado era realmente chocante porque yo dije, uy, todos mis materiales en 2011 tenía mis compendios ahí ya listo, aquí yo mismo soy, ¿no? Mis profesores, todos vamos a trabajar. Lo primero que pasó pues no era director, yo llegué como profesor. El director llegó días después, me dejó en cargatura, un memorando, me dijo, voy a ir al colegio a traer unos certificados al UGEL, ya vengo, nunca volvió, hasta ahora no viene el profesor, ya, voy al UGEL, me dicen, ¿sabe qué? El director no está, pero usted es como el único nombrado y él queda como director y a subir todo. Bueno, la realidad es diferente. Empecé a preguntar a los vecinos porque íbamos al primer día, primera semana nos invitan a un desfile a una localidad que es Casay. Fuimos mal vestiditos, todo, y ahí vi que los demás colegios estaban bien vestidos, con su ropita, y empecé a preguntar a los directores, ¿cómo hicieron para hacer su colegio? Ah, profesor, tienes que ir al alcalde, tienes que ir a hacer esto, esto. Me dieron todas las pautas. Y no tienes un formatito, sí, profesor, ya, ve. Entre broma y broma, cochinando, ya empecé. Listo, entonces empecé a tocar las puertas al alcalde, ¿no? El alcalde que no quería, decía que no, que eso, que el otro. Bueno, al final lo convencimos y empezamos a mejorar la infraestructura de barro, de tapia, ¿no? Tarrajeo con yeso, puertas. Bueno, se mejoró el aspecto, pero obviamente, pues, bajo mi responsabilidad no puede haber un colegio con ese material, ¿no? Porque tú sabes que es rústico, entonces empecé a gestionar ya una gestión previa que estaba haciendo la comunidad para que construyan su colegio, porque ya tenían ya. Entonces empecé a forzar, me entrevisté con el gobierno regional en días, en años, así, y hasta que llegó la pregunta de él, bueno, me dijo, ¿y por qué usted quiere hacer un colegio para 50 estudiantes? Si son más de 2 millones de soles, y ¿cómo se llama ¿Qué va a pasar con ese colegio? ¿No? Va a ser un elefante blanco. Y yo le dije, sí, tiene toda la razón, la cantidad no amerita, ¿no? Pero también yo no solamente pienso en los estudiantes de mi nivel, de BR, sino también más allá. ¿Qué tal si se modifica el perfil y también se hace un poquito más grande? Se acuérdese, mire, tiene 12 metros de lado, puede ser 12 metros punto 5. ¿Para qué me dice? Para que también en la tarde esto sea un foco, sea un instituto, es decir, sea un brazo articulador del instituto que está en Pampas. Y en la tarde puede funcionar un instituto. Simplemente yo hago la gestión y va a funcionar institutos. ¿Sí? Listo. Así se hizo la institución. Esa era la misión, la visión que se tenía, la única manera de convencer. Pero aún así, el gobierno regional en ese tiempo decía, no, pero que el profesor, que esto, que el otro, porque yo iba, ya lo habían aprobado, y decía, pero no, los técnicos lo observaron. Yo le decía, ya, si ustedes van a revertir dinero, Huancavelica está revirtiendo millones y millones, porque ese par de millones no se queda aquí en Pucaera, va a dar trabajo y aparte que, sobre todo para mí, EBR no solamente va a funcionar ahí, también los de inicial van a subir ahí, ¿ve? Todo, es un colegio integrado, vamos a hacer, ¿no? Para que los demás que están en sus pocas comodidades también suban y en la tarde funcione el instituto. Bueno, ya la idea quedó y hicieron la institución educativa. El 2015 iniciaron, yo era director todavía, y el 2017 lo inauguraron. Un colegio de material noble, completamente equipado, con todos los servicios, con todo. Yo ya no era director cuando lo inauguraron, ya al nuevo director le entregaron el colegio. Yo fui ya como invitado, tomé algunas fotos, y lo que habíamos mejorado, que era el colegio antiguo de material rústico, estaba mejoradito, porque le pusimos su material, su machimbrado, bueno, le pusimos sus caños, su lavadero, todo, todo, como un colegio, era ya pues parte de la casa del maestro. Ahí venían y pernoctaban los profesores, ¿no? Y tenían ya su colegio moderno, ¿no? Con loza y con todo. Entonces, fue algo muy bonito. Entonces, aprendí a ser director, ¿no? Pues no sabía, y la mejor manera fue preguntando, preguntando, preguntando y tocando puertas, ¿no? Y porque el director no es solamente llegar y sentarse, sino uno tiene que gestionar, o sea, es gestión. Y ahí donde me metieron el chip siempre los directores de ahí, tienes que salir a andar, Gerson, ¿qué haces sentado? Compra tu moto y anda a andar, toca las puertas. Y sí, porque todos los directores salían jueves, gestión, nos encontrábamos por aquí, por allá, gestionando buzos para los profesores, gestionando pelotas para los... Era un trabajo de gestión y eso me metió en el chip, ¿no? Pero también, por ahí también siempre, por algo que no quiero volver a ser director, ¿no? Es por lo que, ¿cómo se llama? Siempre hay el grupo de profesores que siempre hablan de ti. A veces uno
no quiere y se llena de esa mala energía y a veces no quiere. En mi caso es muy particular también así, ¿no? Están hablando algo así negativo, así, aunque sea, tal vez están hablando mal, pero ya yo veo que no caigo bien, entonces prefiero decir, no, ya dejo de ser director, ¿no? Entonces, como era encargado, yo dejé de ser director en 2015, ya para 16, ya, 16 ya no fui director, ya me cambié de colegio. Hay cosas a veces los profesores que hacen involuntariamente, pero a veces que hacen que algunos líderes también no les afecten, ¿no? Algunos se afectan más que otros, pero a los directores que, por favor, que tienen esa habilidad, sigan adelante. A veces no hacer caso, no tomar muy a pecho lo que puedan decir los maestros. Yo lo tomé muy a pecho. Creo que era muy novato también, ¿no? No debí tomar muy a pecho, ¿no? Pero esto fue lo que dejé como director. Lo que sí deja ahí, ¿no? El director tiene que moverse, no tiene que estar en la silla sentado. Nada, él tiene que estar movilizándose y tiene que enseñarle a sus profesores a que llenen sus notas y involucrarlos en su trabajo y decirles, denme tiempo para yo gestionar y sí, volver con algo al colegio, con pelotas, con arcos. Ese es el trabajo porque el director tiene esa potencialidad. ¿Por qué? Porque el director tranquilamente, como yo lo hice, ¿no? Muy bien, el señor alcalde no creo que me va a apoyar, muy bien, señor alcalde, no quiere yesito, mire una radio y ahí voy a poner mi aviso de pollada. Y ahí era, ya te apoyaban. Claro, porque si sale en la radio el director que no le apoya a toda la autoridad, el poder que tiene el director es enorme, enorme, es fuerte. Se va a la SUNAT, se va a donde embargan los carros. O sea, tiene un poder, pero tiene que andar. Y eso tiene que hablar con sus profesores, ¿no? O andar con uno de ellos, ¿no? Andar, yo le decía, mire, ya, tal día uno va y yo voy. Ya, pero como se cansaban los profesores, ya yo iba, ¿no? Y tratar de también de que el director, aparte de la gestión, también gestione la parte, digamos, la parte de la planificación y le dé a los maestros, sobre todo la confianza para ellos poder dictar, ¿no? Hacer, digamos que ellos se sientan cómodos con su trabajo, ¿no? Profesor de educación física, usted me logra, hacer, pasar, al estudiante a la macro regional, muy bien, profesor, mire, va a tener como premio tales incentivos, ¿qué le parece? Y el profesor se deshacía, venía en la tarde, ya, y verdad, estaba en la macro regional un estudiante de Pucaera, en la macro regional, corriendo maratón de 400 metros, o sea, era increíble, pero se puede hacer, pero la mayor gestión, aparte de la construcción de esos ambientes, ¿no? También está en ser líder, ¿no? Intentar ser líder. No se va a lograr, pero intentar ser líder. Y el director tiene que tener esa meta. Si no, la verdad, no se podría. Es un trabajo enorme, Giancarlos. Es un trabajo enorme. No es sencillo, ¿no? Pierdes muchos años, envejeces también. Yo estando en ahora estoy más joven, mucho más joven. Me vieras las fotos, te voy a pasar las fotos, ¿no? De lo que estamos conversando, ¿no? Y vas a verme muy acabado, ¿no? El 2011, 12, acabado, ¿qué pasó, no? Pues, profesor. Entonces, pero sí, te acaba bastante, ¿no? Pero si te gusta, también lo haces con mucho agrado, pero hay que tener mucha paciencia y ser dinámico, sobre todo líder, y que te guste sobre todo el estar en pleno movimiento y gestionando para tu institución. Al final es cierto, no nos vamos a llevar nada, porque del colegio yo no me llevé ni nada, pues me llevé el recuerdo nomás, pero quedó pues el colegio con todo implementado, ¿no? O también lo que hemos gestionado. Hay una forma de gestionar también, Giancarlo, que es gestión por la innovación. No hay una manera más bonita de gestionar en el colegio que la innovación, porque la innovación, viendo Fondet, te da recursos, 16.000, 20.000, a los CETRO está dando 100.000 soles. Entonces hay una bonita manera de gestionar también, que es la innovación. Y es el recuerdo, pero a ver, hay que quitarnos esa idea de que lo vas a hacer y se va a quedar para otro. No importa, habrá otro que estará sentado. Yo nunca tuve la oportunidad de sentarme en una silla del Colegio López Arbújar, siempre era mi silla de maderita, estoy como director ahí. Pero ya vino otro director que se sentó con su silla, con su mesa de vidrio, con todo su respaldar. Pero ese es el gusto, ese es el gusto, o sea, y te recordarán por eso, o sea, por tus hechos, ¿no? Entonces, por esas huellas que dejaste. Entonces, ese es el recuerdo, ¿no? Que la pregunta que me haces, ¿no? Que me trae a recordar esa vivencia como director en esos años ahí en Bucaera. Me quedo con sus respuestas de que la envidia de los docentes es grande. Yo también tuve la encargatura en el año 2023 de dirección y bueno, a veces lo que me limitaba, así como usted comentó, que a veces no, que lo que dicen los docentes nos puede hacer retroceder o nos puede incomodar un poco, también son de los padres de familia, porque cuando salía de gestión, decían, no, pero no es el director tiene que estar aquí para atender. Entonces, sí es complicado. Yo creo que yo también, así como tú, me envejecí cuando tuve el cargo de director de un año, engordé, hasta ahorita estoy intento recuperar el peso y sí, no hay nada como el aula. Pero muy buenas reflexiones en este caso
de la experiencia de gestión. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué haría si fuese director de UGEL o tal vez de director de una DRE, de una Dirección Regional de Educación? Algunas propuestas, algunas ideas. ¿Qué haría usted si estuviese a cargo de una UGEL o de una DRE? Mira, lo que haría es un proyecto curricular regional, pero con la mirada de utilizar las potencialidades que existen en esta región. La selva tiene muchas potencialidades, la sierra tiene muchas potencialidades, y estas potencialidades pues, requieren también formar estudiantes con el desarrollo de estas riquezas, yo le llamo pues cimientos naturales, bondadosos que nos dio la naturaleza, ¿no? Para poder desarrollarlos. No te hace mucho, digamos, que tú estés desarrollando estudiantes cuando sabes que esos estudiantes de alguna manera se van a trasladar a Lima y no van a aprovechar las potencialidades que tienen en su propia región. Eso es una situación. Entonces, acá tiene que articularse bien el tema educativo. Si bien es cierto, manejamos un enfoque, pero también tienen que desarrollarse un proyecto curricular regional, netamente, para que desarrolle su región, ¿no? Uno tiene otra necesidad. Ahí la parte financiera tiene que ser volátil, constante, porque ahí los chicos tienen esa necesidad porque sus padres están con esa situación del tema financiero en lo que es la compra y venta. Entonces, los chicos, digamos, si tienen esa mirada y tienen esa situación, obviamente pues van a hacer que ese lugar sea potente. En la sierra tienes muchos, hablábamos de las tierras que tienes, ¿no? Entonces, esas tierras falta que se tecnifiquen y no podemos nosotros estar importando ciertas cosas que nosotros empezamos a producir como misma cultura. Los incas lo producían, pero hay productos que son importados. Manzana la tenemos bueno, hasta que donde yo tengo idea, era manzana chilena. Me decía, qué raro, pero si las manzanas más ricas allá en la ceja de selva, no, en el Bray, hay buenas manzanas. ¿Y por qué la importamos? ¿Por qué? Porque ¿quién las hace? ¿Quién desarrolla? ¿Quién tecnifica? Si no tienen los estudiantes el conocimiento previo para desarrollar. El conocimiento previo lo van a adquirir netamente en la escuela. Entonces, ¿cómo van a hacer la escuela si tienes un currículo que te está enseñando o te está desarrollando, digamos, áreas que están totalmente fuera de su realidad, a ese espacio? Entonces, falta fortalecer, falta enriquecer estas áreas, pero para que atiendan netamente a las potencialidades y también a las formas, también como los chicos están aprendiendo en sus propias regiones, también a la forma. Mira, para darte un ejemplo, las construcciones que tiene el Estado, las construcciones de colegios, todas son casi equivalentes al nivel nacional, es decir, tiene que ser, digamos, con estructuras frías, así como hay en Lima, ¿no? O sea, de ladrillos y todo eso, porque es una norma técnica. Pero el frío que hace Giancarlos en la sierra, estar dentro de una construcción así de cemento es congelante, es paralizante. Bueno, si le agregas ahí calefacción, no hay ningún problema, pero entonces tendría que agregarle calefacción. Entonces, vaya de esa situación, el tratar de homogenizar la educación en el tema así del Perú, siendo tan diverso, no te va a dar resultados como lo estamos viendo. Entonces, como director regional, ya uno, el PCI. De ahí, empezar la manera de que tu localidad, en este caso tu región, póngase Huancavelica, Ucayali, ¿no? Tu región, pues vaya teniendo, digamos, una propuesta propia, vaya teniendo una identidad también propia y vaya teniendo productos también de esa localidad. ¿Cuánto desconocemos de Madre de Dios? Tenemos profesoras de Madre de Dios, sabemos cómo que comen ellos, comen más comida brasileña, se nutren más de música brasileña. Ahí no hay un defecto. Mira, y es Madre de Dios, ni siquiera hablamos de la frontera. Entonces, ahí, ¿no? O Tacna, ¿a dónde van los profesores de Tacna? ¿No se van a Chile a veranear? Entonces, o la de Tumbes, ¿no se van a Ecuador? O no sin ir muy lejos, de mismo Huancayo van a Ecuador, las promociones van a Ecuador. Entonces, date cuenta cómo la cultura ahí va trascendiendo. Entonces,
hay mucho por trabajar. Entonces, lo primero, si fuera director regional, se tiene que hacer que las UGELs sean un poco más dinámicas ahí, que haya más comunicación, ¿no? Agilizar bastante el tema de los maestros, ¿no? De todo este papeleo, el tema burocrático se tiene que agilizar y el tema del proyecto curricular también. Y bueno, el tema de las remuneraciones también de los profesores, que hay bastante déficit en el tema de los profesores, porque los profesores a veces tienen deudas del pago de sepelio, el pago de luz, el pago de todo, tienen problemas, esas instancias, o también el flujo, ¿no? No le están pagando en los días programados. Entonces, eso de ahí hace que este maestro, pues cuando vuelve a aula, vuelve desencantado, ¿no? Vuelve, es bien difícil trabajar sin dinero, entonces, y hay que ponernos en el zapato de ellos también. Entonces, hay muchas cosas que fortalecer, pero como director regional, también me gustó bastante el trabajo de este director, último regional, Maizondo, el director de la DRE, era bien dinámico, paraba monitoreando todos los colegios y le daba bastante fortalecimiento a los profesores, a los directores. Iba a los colegios, se sentaba un ratito con el director y conversaban, qué le falta. O sea, estar ahí, ¿no? Muy, muy pegado. Es como el director de una institución, tiene que estar moviéndose. Si no está gestionando, está con su profesor. ¿Qué te falta? ¿No has traído tu programación? Vamos a hacerlo juntos, vamos a hacerlo. Ya, yo te lo hago. Mira, inteligencia artificial, yo te lo hago. No te preocupes. Yo sé que has tenido un problema, te ayudo, vamos, mira, ¿qué te faltó? Listo. O sea, estar ahí pendiente, porque si lo estamos, digamos, si estamos a tabla rasa entre nosotros mismos, porque somos docentes todos, estando buscando los defectos, no nada bueno podemos hacer. Entonces, ahí sería un director regional más humano también, ¿no? Más dinámico, y bueno, ahí hay que cambiar bastante chip también a los directores que se sientan también, digamos, protegidos. Crear una línea donde los directores puedan solucionar rápido su problema también porque a veces tienen dificultades y no hay una línea de auxilio, ¿no? Tienes que ir hasta la UGEL todavía a presentar un documento y sí, en Lima lo es todo documento. Entonces, eso, no tienes una salida, un escape, alguien que te solucione el problema ya, ya. Y sí, en el gobierno regional o en el gobierno regional de educación debe existir personas que te solucionen el problema ya, ya, ¿no? Que hay un mejor diálogo entre lo que es el AGI, el AGA, ¿no? Gestión administrativa, gestión pedagógica, ¿no? Donde puedas solucionar tus problemas ya, ya, porque a veces no salen los resultados, mala inscripción, el CICE no funciona y el director está desesperado, se le colgó todo, pero debe haber soluciones inmediatas, porque esas cosas hacen que al final caiga en el aula, sí o sí, de manera directa e indirecta, y al final genera, pues, no los aprendizajes que uno desea, Giancarlo. Muy bien, me quedo entonces con lo de la propuesta curricular, eso también implementar bien un proyecto educativo regional y también evitar tanto papeleo, ¿no? Porque es cierto, he visto como en los grupos de WhatsApp que manejo, que son grupos abiertos, piden, escriben o a veces comparten con captura de pantalla lo que les piden en cada región y a veces en algunas regiones o en algunas UGEL les piden más documentos que en otras, ¿no? Cuando el ministerio siempre te pide a veces lo mínimo, ¿no? Los documentos esenciales, pero no sé qué ocurrirá, qué pasará con algunos especialistas que le agregan un montón de documentos que realmente a veces entorpecen la preparación de clase misma y también cómo podemos mejorar como docentes, ¿no? Eso sí es muy cierto, maestro. Ahora, la siguiente pregunta, de una u otra manera, usted creo que lo ha ido contestando porque me ha dado bastantes observaciones agudas y eso es lo que yo rescato mucho de esta entrevista, que me ha dado bastantes recomendaciones, sugerencias sobre distintos aspectos, pero la pregunta es, ¿qué haría si usted fuese ministro de Educación? Esa es la penúltima pregunta, diría. Bien, articular los niveles de educación. Está desarticulado. Eh, bueno, hasta la EBR se puede decir que todavía, ¿no? Porque mantiene los ciclos, ¿no? Hasta el ciclo séptimo, pero de ahí, EBR secundaria, ya con la educación superior, está totalmente desarticulado, ¿no? Ya el examen de ingreso te marca que está desarticulado, porque al existir un examen de ingreso, pues ya, ¿no? Tiene que ver esa articulación, ¿no? ¿Para qué? Para que los estudiantes tengan, digamos, la noción, digamos, la poca complejidad de ingresar a la universidad sin este riguroso examen y también cuando ya estén en el primer ciclo de la universidad, pues los profesores de universidad no tengan, valga la redundancia, la dificultad en nuevamente reinventar a este estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor de primaria se queja de inicial. Dice, ¿dónde, en qué inicial has estudiado? No te enseñado ni a escribir. Ya, bueno. El de secundaria, Gerson Ame se queja el de primaria. ¿Dónde no te has enseñado a multiplicar?
Listo, ya. Y el de universidad se queja de secundaria. ¿En qué colegio se estudia? Ya. Entonces, tenemos esa situación. Estamos totalmente desarticulados, ¿no? Estamos hablando a idiomas diferentes, ¿no? Están hablando de idiomas diferentes también las mismas instituciones educativas, las mismas UGELs. Ojo, si hay UGEL que te pide documento A y el otro te pide AB, están hablando mal. O sea, ahí, digamos, esta comunicación con el teléfono es un teléfono roto. Eso yo sí lo hice saber en las reuniones del Consejo Nacional de Educación, porque fui miembro del Consejo Nacional de Educación durante 3 años, lo hice saber a los ministros de turno. Hay una poca comunicación entre lo que mencionan en compañía los especialistas y lo que llevan los especialistas a las UGELs. Ahora, cuando yo era especialista en la UGEL, cuando era especialista como era especialista y acudía a Guamparí para que nos capacite el ministerio, ¿qué ocurría? Muchos de los especialistas estaban con sueño, muchos de los especialistas no llegaban, estaban haciendo otras diligencias. Entonces, te decían, ¿cuál es el trabajo? Y tú le dabas lo que habías entendido y se llevaban esto. Y si yo le decía, ponle más papeles, y es por eso que cada UGEL pues pide lo que cree conveniente. Y si lo olvidó, llama al otro y dice, ¿sabes qué dijo? Sí, pídele esto también, pide este documento. Entonces, estamos totalmente mal. Y eso está hasta ahorita. Y la última, digamos, la última capacitación como especialista yo lo tuve en 2015 cuando teníamos los textos que capacitar, unos textos, unos nuevos libros de matemática que van a salir. Entonces, ahí no hay comunicación. Entonces, uno, hay que articular todos los niveles de educación. Ahora, si bien es cierto, aquí cuando se habla de articulación van a salir perdiendo las academias. Es el número uno, van a decir las academias, pero y ahí no hay una academia, hay cientos y miles de academias a nivel nacional. Y esos cientos de miles de academias nacional incluyen también a profesores, quienes también pues trabajan ahí. Y eso también implica movimiento económico. O sea, no es tan sencillo, ¿no? O sea, que desaparezcan las academias. Fácil, no, no. Acá se tiene que hablar bajo términos y tiene que haber mucho criterio en articular también, porque es fácil decir, ¿no? ¿Por qué no hay ingreso directo? Desaparecen las academias. ¿Cuántos miles de profesionales van a estar sin trabajo? Hay flujo económico que se va, ya listo. Ya ese es uno de ellos también. Desaparecían las infraestructuras académicas, ¿no? Entonces, acá se tiene que articular de una manera adecuada, pertinente, ¿no? Ya con un plan, ¿no? Adecuado para que todos hablen el mismo idioma, ¿no? Se sugiere también a veces que en tercer, cuarto y quinto ya haya digamos, un bachillerato, podría ser también una situación, pero también acuérdense que están cumpliendo sus labores también en gran medida las academias, ¿ah? Algunos dicen, pero la academia te da el ingreso, pero también está cumpliendo medida, ¿por qué? Porque a veces, y es real también reconocer, y es honesto reconocer que en la institución educativa, por el tiempo, por las horas de dictado, no estamos concretizando al 100%, digamos, los campos temáticos que demandan las mismas áreas. Entonces, la academia también suple esta situación. No es que yo deje de enseñar, no es que yo no sé enseñar. Muchos somos profesores de academia, enseñamos en academia. O sea, ahí la sociedad también se está dando cuenta en algo, que el problema no es del profesor, ya se está dando cuenta, ¿no? Porque el profesor sí lo ve en academia, los profesores son en academia, profesores que dictan en particular y enseñan en Estado. ¿Y por qué en Estado está mal? Porque hay una mala distribución de horas, hay una mala dosificación de áreas, hay una reingeniería se tiene que hacer un estudio adecuado, ¿no? Y también ver las necesidades de Lima, de Huancayo, a veces solamente se va a Lima, ¿no? Pero también hay necesidades de diferentes lugares, en Piura, entonces se tiene que hacer una articulación bien estudiada, bien concreta, y eso va a demandar un trabajo de 2 o 3 años, articular bien, donde prácticamente todas las instancias educativas, los institutos, los colegios, las PRES, pues no tengan el percance. Y eso hay que tenerlo bien, porque al final todo está globalizado, todo es economía. Hay que tener mucho cuidado también en ese sentido, ¿no? Eso sería en primera instancia, ¿no? Como ministro de Educación. Otro también, articular las UGELs y estas que sean más dinámicas también, ¿no? Indudablemente, pues, a veces lo de la boleta ya fue muy, muy bueno, porque ahora tienes una boleta virtual, ¿no? Ya tienes un cronograma de pagos, antes no había eso, pero también las otras fluctuaciones, las otras de las solicitudes, esto del tema del escalafón, que sigue siendo un dolor de cabeza actualmente, que debe mejorarse, ¿no? Debe ser un sistema más eficiente, ¿no? Ahí la UGEL 3 tiene un escalafón propio de la UGEL 3. ¿Para qué funciona? No se sabe, pero también tenemos el sistema AINI. Entonces, pero cuando vas a presentar tu diploma no está. Entonces, todo ese sistema, toda esta situación hace que el maestro se sienta mal y haya discrepancias en las mismas adjudicaciones. Y eso no se tiene que llegar porque los maestros ahí empiezan esas rupturas, ahí empiezan, ¿no? Porque a veces no te validaron por un punto, y a veces la institución no funciona. Entonces, el ministerio tiene que evitar toda esa situación bajo
una gestión administrativa pues eficiente, ¿no? Si tiene ahorita la tecnología, tiene que hacerlo de la mejor manera. Eso sería como instancias, ¿no? Que estas UGELs sean más dinámicas, ¿no? Que los sistemas que manejan de información, el AINI, el CIAG, sea más dinámico, más empático con el mismo usuario. El padre también necesita saber la información y lo debe tener, no tiene que recurrir, ¿no? Ahí tiene que ser abierto con su DNI para que el CIAG le bote la nota y no estar yendo al esto y estándose con la sorpresa que estaba el estudiante jalado, ¿no? Ese es por un tema. Ahora, una reestructuración también en el Ministerio de Educación, sí, sobre todo en las islas que están en el Ministerio de Educación, que eso lo sé, Giancarlo, he tenido la oportunidad de participar. El último, en el Consejo Nacional me invitaron el año pasado, en noviembre, octubre, estuve en una mesa, ¿no? En una mesa técnica, y eso había, la señorita del Ministerio lo decía, ¿no? Aquí lo que ya presentíamos nosotros, están desarticulados. ¿Cómo se ve que están desarticulados? Fácil. Llega una norma de los juegos deportivos. Encima nomás hay una norma que hay simulacros y justo colisionan el mismo día. Entonces, no pueden colisionar dos actividades de la institución educativa al mismo día. Pues entonces, ahí están hablando diferente idioma, pues. Y a veces colisionan tres actividades. Y a veces el director dice, ¿qué hago? Dios santo, esta semana no hay clases porque tenemos actividad sobre actividad. Entonces, y al final tengo que presentar un informe. Y si no informo, me crucifican y tengo que hacerlo a la volada y el profesor, ahí sale perdiendo el estudiante, porque el estudiante no sabe qué hacer, porque él es el que va a hacer al final, ¿no? El profesor también, que la planificación al final coincide que el miércoles tienes religión y la profesora lo dicta cada miércoles y ese miércoles justo fue simulacro, justo fue dado por todo y al final pues no terminó haciendo su clase de voluntad. Entonces aquí falta que se organicen bien las direcciones regionales, las direcciones de gestión en el Ministerio de Educación, todos hablen el mismo idioma y vayan involucrados no a responder sus propias formas, sus propios resultados, sino en forma la gestión por aprendizaje, es decir, los resultados por aprendizaje. Digamos, las direcciones y el ministerio están respondiendo prácticamente a los informes que ellos van a dar y a la respuesta que ellos van a y van a dar la respuesta y por qué ellos funcionan, o sea, simplemente van a decir por qué estoy funcionando y para qué soy bueno, pero no en función del aprendizaje. Lo que tienen que dar respuesta es cuándo aprendieron los estudiantes en el Perú. Eso es lo que se está faltando. Ellos están respondiendo por ellas mismas, o sea, simplemente estoy diciendo yo funciono con esto, acá está mi informe y por eso yo estoy funcionando. Entonces tenemos ahí prácticamente entes que están desorganizados, se tiene que reorganizar. Idel mencionaba, o cuando llegó Idel a ser ministro, quería, pues, creo que o algún ministro hubo que dijo, no, vamos a quitar los funcionarios. No se trata de quitar los funcionarios, no se trata de cerrar nada ni de quitar nada. Se trata simplemente de reorganizar, nada más. El mismo personal, pero hay que reorganizarlo. Todo el personal que está potente en el Ministerio de Educación debe ser simplemente redireccionado y debe enfocarse al aprendizaje de los estudiantes en diversas situaciones, ¿no? Hay canales que necesita el maestro de atención, tenemos dudas, ¿no? Tenemos dudas de la matrícula, de la ratificación, entonces esos canales simplemente falta descentralizar y articular bien a la necesidad. Entonces, pero se necesita ahí un ministro que conozca, se necesita un ministro que haya pasado por aula y se necesita también ahí una meritocracia. Debe ser ahí el profesor que tiene mayor escala también, pero mayor escala también no solamente, sino mayores resultados también, ¿no? Que se haya visto, ¿no? Porque a veces se tiene mayor escala, pero la escala no te determina, sino también que haya tenido resultados, ¿no? En gestión. Entonces, eso se necesita. Entonces, seguramente, y en el Perú hay muchísimos maestros, ¿no? Y muchísimos maestros también que a veces por A o B no participan en política. Y cuando se hace la pregunta, ¿por qué no participas en política? Es porque a veces no quieren dejar también, digamos, su imagen mal puesta, porque a veces la política te lleva a eso. Y la otra manera es, digamos, que alguien te proponga, pero no hay manera más política de entrar al ministerio o ser ministro siendo por ciento de la política. Entonces no va a haber ningún buen maestro que va a entrar porque ningún buen maestro quiere ser político. Entonces, por ahí vamos a estar siempre quizás a la espera de que algún político ponga al amigo o alguno de otra área, no sé, como lo estamos viendo. Entonces, bueno, eso sería, ¿no? Es un sueño y esperemos que algún momento alguno de nuestros colegas que seguramente está escuchando va a tener la oportunidad de ser ministro o ministra de educación, porque ese es el sueño que tenemos todos los profesores queremos ser ministro de educación y no lo podemos negar. En algún momento se dará, en algún momento no, pero también que sirva este conversatorio, esta entrevista para que los profesores jóvenes también pues en algún momento van a tener la oportunidad y por lo menos las cosas positivas que crean conveniente, pues la tomen de nosotros que algo de experiencia tenemos, ¿no? Por lo vivido. Ah, wow, maestro, sí, muy ciertas sus palabras, porque en el fondo todos queremos que un ministro de Educación sea docente, que haya pasado por aula, que haya recorrido el Perú, que conozca distintas realidades, no solamente ser un ministro de oficina o a veces profesionales que no han ejercido la educación, ¿no? No han estudiado educación tampoco.
Maestro, ya que menciona las nuevas generaciones, justamente es la última pregunta. ¿Qué mensaje tiene usted para aquellos escolares, porque también hay algunos escolares que siguen las redes sociales, aquellos escolares que quieren ser profesores, o tal vez el mensaje también para aquellos estudiantes de educación que nos están viendo? ¿Algún último mensaje, estimado maestro Gerson? Y bueno, que ser profesor es una de las carreras más bonitas que uno puede tener la oportunidad de ser, que si tienen la oportunidad de ser profesor y tienen su aula, ingresen al aula como si fuese la final de una Champions, la final del Mundial. Déjenlo todo en una clase. ¿Y por qué? Porque cada palabra que van a mencionar, cada gesto, cada corrección, cada enseñanza, puede cambiar la historia de un estudiante y por ende puede cambiar también la historia de nuestro Perú. Entonces, eh, espero que tengan esa oportunidad, ¿no? Y sobre todo, algo muy interesante. No van a volver a ser viejos jamás o no llegarán a ser viejos jamás, ¿no? Siendo maestros. Y hasta el último día también van a enseñar, créanme. Hasta el último día estamos enseñando, donde sea nosotros. Muchas gracias, maestro Gerson. Muy agradecido y también le tomo la palabra de repente en algún otro momento. Contamos con usted para que nos dé su experiencia como un proyecto de FONDEP. Me ha ganado 3 veces, también en buenas prácticas. Entonces, por ahí una exposición sobre sus proyectos, su experiencia, o también otro día conversar sobre los concursos educativos, ¿no? Porque ha quedado bastantes puntos donde se puede ahondar y se puede conversar mucho más. Entonces, Sí, maestro ahí, Gerson, ok. sí, le escucho, le escucho, le Sí, escucho. hay bastante, Giancarlo, hay bastantes puntos, cuenta conmigo. De alguna manera tenemos que, con estos espacios, llegar a los oídos del ministerio, de los gobernantes, porque no hay otra manera, y las redes tienen esa potencialidad, ¿no? Actualmente, así como las redes, nuestro expresidente José Gerí, pues utilizaba bastante las redes, y por las redes también pierde esta presidencia, yo asumo, ¿no? Hay que utilizarla bien, pero tiene esa potencialidad. El hacer ver que, pues, lo que nosotros mencionamos no es nada descabellado, sino es de la realidad, ¿no? Lo que yo he mencionado es algo de lo vivido, no me contó nadie, yo he pasado, he tenido que dormir en una carpeta, he pasado mil cosas, ¿no? Pero quizás de parte del ministerio tratar y hacer posible de que los futuros maestros no pasen por eso, porque puede ser que claudiquemos la vocación de muchos buenos maestros y con eso claudiquemos también a buenos peruanos que puedan haber sido formados por ellos. Entonces, sí, cuenta conmigo para estos espacios. Hay mucho, no hemos hablado de inteligencia artificial, sobre todo eso es muy nutritivo del DUA, ¿no? Que también se debe incorporarlo con estos escenarios nuevos, no nuevos, ya trabajados, pero que pueden dar otros resultados. Y sí, lo de Fondep está pendiente, ¿no? Hay que verlo, hay que fortalecerlo, hay que fortalecer a los maestros, ¿no? La manera como pueden direccionar pues muy buenos proyectos que ellos van haciendo. Muchas gracias, maestro, entonces por el tiempo y también por aceptar la invitación. Voy a iniciar con broche de oro, entonces justamente esta serie de entrevistas a maestros que han ganado las palmas magisteriales. Que tenga un bonito día, estimado maestro, muy agradecido nuevamente y ya, pues, entonces estamos en contacto y coordinando. Nos vemos, que tenga un bonito Nos día, vemos. estimado maestro. Cuídese Muchas mucho, gracias. nos vemos. Nos vemos. Gracias. Vamos, profe, suscríbete ya. El canal de Giancarlo te va a inspirar con ideas nuevas para mejorar, enseñar con alegría y siempre innovar. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, comentar y compartir el video. Aquí encontrarás recursos sin fin, trucos y consejos para el aula seguir. Con cada video vas a aprender, enseñar será más fácil, lo vas a ver. Aquí encontrarás recursos sin fin, trucos y consejos para el aula seguir. Con cada video vas a aprender, enseñar será más fácil, lo vas a ver. Es siempre innovar.